armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La gran batalla del Marne, que tuvo lugar en septiembre de 1914, detuvo a los alemanes a pocos kilómetros de París. Estas sangrientas jornadas supusieron un punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial. El Marne marcó a todos los participantes y a la postre se le atribuyó la responsabilidad de haber iniciado el terrible periodo de trincheras. En este programa conoceremos de manera pormenorizada los hechos acontecidos en aquella importante etapa. ¿Fue el Marne una batalla decisiva? ¿Acaso un milagro? Estas y otras preguntas las analizaremos en este programa de Bellum Artis Historia Militar. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis, el lugar de encuentro para vosotros los apasionados de la historia. Antes de comenzar este viaje a la Primera Guerra Mundial, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com, también en YouTube y en iVoox, o lucir nuestras camisetas orgullosamente en la tienda bhmshop.app. Pero bueno, no voy a molestaros más con publicidad y solamente recordaros que si os gustan nuestros programas, podéis dejarnos comentarios en cada una de las redes sociales para que vayamos mejorando, dando nuevos contenidos y sobre todo que participéis en los chats del directo en YouTube, que os lo recomiendo a todos, que se hacen más interesantes los programas gracias a vuestra colaboración y a vuestros comentarios, muy enriquecedores, casi el 99,9% de los casos, y en los otros son muy divertidos. Por lo tanto, os animo a todos a participar. ¿Y qué más que contaros? Por suerte tenemos ya hasta el mes de noviembre asegurada la parrilla de Bellum Artis con 3 programas semanales y también alguno extra que estoy añadiendo. Por lo tanto, entender que a veces los que me escucháis en directo puede que me retarde un poco, porque conciliar la vida familiar con tantos programas, a veces, como hoy el ratoncito Pérez, me hizo difícil el comienzo del programa. Pues espero que disfrutéis de esta historia con nuestro amigo Ismael López Domínguez. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola Ismael, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Estás hoy en tu casa, digamos, nueva, porque es la primera vez que vienes, pero vas a volver seguro con tus siguientes libros. Y Eso espero. aparte, en tu caso, que nos une, digamos, una doble vinculación, ¿no? En primer lugar, que los dos somos apasionados de la historia, ¿no? Sin duda ninguna en el caso de ambos. Pero también nos une que somos hermanos de editorial, ¿no? Yo mi único libro por ahora es de HRM Ediciones y también y espero el segundo acabarlo algún día. Y en este caso, lo que quiero también un poco mencionar es que eres el, digamos, el community manager, ¿no? El que lleva las redes sociales de la editorial HRM. Sí, el Relaciones Públicas de la editorial de HRM Ediciones, básicamente. Sí, sí. Pues eso Hola, Jorge. es bueno porque es una editorial que aunque publican libros traducidos del inglés, ¿no? Realmente es una Bueno, editorial que publicamos confía, de todo. de todo, sí, sí, pero confía mucho en el autor español, en el autor en lengua castellana y sobre todo en temas poco conocidos, poco tratados, aunque hay libros también, ¿no? De temas súper conocidos y superventas, ¿no? Como Mi Callo Mario. Sí, sí, que está ahí. Creo que está agotado ya, o por Está ahí. agotado, sí, sí. A ver si hablas con la editorial, que se Con animen. Ignacio. Ya se lo comentaré a Ignacio, ya se lo comentaré. Sí, no, ya lo saben. Yo me estoy todo el día quejando. Queda alguno, queda alguno. Y hablé ayer con la editorial para el tema de si me mandan algunos, no, algunos pagándolos yo, para el que los Sí. quiera firmados, que me los vuelva a pagar y así que lo lleven dedicado mío. Por lo tanto, los que lo estaban esperando, creo que queda alguno. Por tanto, por correo electrónico, poneros en contacto o por redes sociales y podéis, digamos, haceros con uno de los pocos
libros de Cayo Mario que quedan, y también, siempre queda sí, alguno sí, ahí en el fondo de saco y hay que aprovechar ahora o a lo mejor ya no se sabe. Ya efectivamente, no se está. sabe si me lo vuelven a reeditar. Entonces, Claro, hay que que aprovechar. aprovechen, que aprovechen y hagan una cosa, que es el doble pedido. Así los gastos de envío se reducen en HM Bookstore o también en los enlaces de Amazon que pongo yo, como os venga más cómodo. Comprar el libro La batalla del Marne, la última campaña del siglo XIX en Occidente, y os vais también a Roma y compráis el de Cayo Mario. Pues esa pareja conjunta, seguimos. Pero bueno, voy a dejar de hablar de mi libro y vamos a hablar del tuyo. Vale. Vamos a hablar de uno de los libros de la editorial HRM que ya, el que no la conozca, le invito a conocerla y que apoyen a una empresa pequeña y de apasionados de la historia militar, que es como puedo definir a Lorenzo y a Ignacio, son apasionados de la Ujú. historia. Y vamos a hablar de un tema que ya tratamos en Velum Artis, que es la batalla del Marne. Nosotros tenemos una serie que se llama La Gran Guerra en Occidente, con Antonio Muñoz Lorente, en el que ya Ujú. hablamos del Marne, hablamos de Verdún y volveremos a hablar de otras batallas de las decisivas, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero contigo, a mí me encanta siempre tratar un tema dos o tres veces. Hay gente que dice, no, yo ya traté ese tema, no vuelvo a hablar. No, no, no. Eso es un error porque un historiador que solo lea un libro es un fanático. Una persona que ve vídeos en YouTube y solo ve un vídeo de un tema es un fanático porque solo ve una versión de ese tema y para él se convertirá en la verdad absoluta que tendrá como excusa en todas las discusiones que se hagan sobre un tema, ¿no? Es decir, hay que leer más de un tema, más de un libro, ver más de un vídeo, Es- ver exacto. más de una película y a partir de ahí haremos eh, nuestra visión. Sí, Y, tal cual. Hay que conformarse también una capacidad crítica, ¿no? De ir ampliando conocimientos y al final pues tendremos una capacidad crítica mayor, ¿no? Que si vemos un vídeo o que si solo leemos un libro, ¿no? Vamos a tener diversidad de opiniones y mm, vamos a enriquecernos más, ¿no? sí, sí. Pues vamos a intentar hoy explicar de forma breve, no estará 6 horas luchando en las batallas del Marne. Dice hay uno que al final me van a echar de casa, pues no digo yo que no. Ya ayer mi hija me dijo, papá, es que ya últimamente me metes muy rápido en la cama. Yo, bueno, no, es que el problema es, lo aviso a los oyentes, el problema que podemos tener ahora en horario de vacaciones es que me retrase más de lo normal en los directos por el tema este, porque claro, los niños, ya el horario de la niña ya no es el del colegio y eso va a llevar problemas hogareños. Pues vamos a intentar, Ismael, en este caso, por este ambiente discernido, ¿no? Y un poco de risa, eh, Sí, eh, avanzar en una de las batallas más complejas, ¿no? Porque es justo esa guerra, ¿no? Esa guerra que está preparada para un tipo de estrategia, de tácticas, que ya no pegan con la capacidad industrial de un país, ¿no? Es decir, nos vamos a enfrentar la tradición con la modernidad. Y ese choque exacto. es la batalla del Marne. A partir de ahí, yo creo que entramos ya en una guerra moderna, una guerra de desgaste, pero Ujú. hasta este momento creían en una batalla de movimiento, básicamente. Sí, exacto. Es decir, estamos hablando, tenemos que tener la cabeza, ¿no? En un contexto en el que el pensamiento militar todavía estaba muy anclado al siglo XIX, es decir, a lo que había hecho Napoleón, a lo que había hecho Moltke el Viejo, es decir, o lo que había escrito Clausewitz, ¿no? En aquel libro tan bueno que es de la guerra. Y entonces el pensamiento militar siempre o iba un peldaño por detrás de la modernidad o la tecnología, ¿no? De los avances tecnológicos que estaban desarrollando los países entonces. Claro, ese choque entre, como tú bien has dicho, entre la tradición, ¿no? Entre ese pensamiento que se basaba en la maniobra, en luchar a campo abierto, en los movimientos de caballería, ¿no? ¿Mm? Envolver los flancos, pues se mezcla con la nueva realidad material, que esta realidad material es hija de la segunda revolución industrial. Estamos hablando que ya existen automóviles, es verdad que son pocos todavía, pero ya existen, igual que los aviones. Estamos en la edad dorada del ferrocarril, también, no se olvide, y también a nivel ya
tecnológico propiamente dicho, el ser humano ha conseguido grandes proezas en todos los campos, pero siempre el campo de la guerra siempre va un paso más allá, ¿no? Ujú. Tenemos fusiles de repetición, no solo, bueno, los fusiles de repetición ya se conocían en 1860 y mucho antes, pero digamos de retrocarga, ¿no? Pero ahora ya tienen cargadores, tienen, pues eso, ¿no? Están las ametralladoras que pueden disparar 600 o 500 balas por minuto. Y entonces, claro, esa manera de pensar, esa manera de grandes batallas, estilo Austerlitz o Waterloo, ya no se podían luchar a la manera tradicional. Ya la infantería, la caballería clásica ya tienen muchas dificultades para abrirse paso. Se abren paso, pero con muchísimas más bajas de las que había antes, ¿no? Cuando había una batalla. Entonces, claro, ese choque cultural con el material, ¿no? Se podría resumir la batalla del Marne expone o nos brinda esa oportunidad de estudiar ese choque, ¿no? Entre esas dos partes, ¿no? Del ser humano, porque no hay que olvidar, ¿no? Cultura y tecnología son parte Sí, de sí. nosotros. Entonces, el Marne nos da esa oportunidad porque al ser una batalla gigantesca, es una batalla que se lucha en un frente de 250 kilómetros desde París hasta Verdún, con 5 ejércitos, bueno, 6 ejércitos, hay 5 alemanes y 6 aliados por otro lado. Son muchas tropas, es 1 millón de soldados por cada lado, entonces nos permite acercarnos, nos permite poner la lupa y ver esos cambios trascendentales que está teniendo el modo de hacer la guerra en septiembre de 1914. Ujú. Pues tenemos un conflicto, ¿no? Que va a cambiar, en primer lugar, el mapa de Europa. Tengo un programa que se llama, bueno, la pizarra de Paco, que voy a ver si saco más ediciones y más formatos de esa pizarra, en la que más o menos cuento cómo queda el mapa europeo después de la Primera Guerra Mundial. Pero eso no es el momento. Lo que aquí vamos a ver es ese avance alemán, ¿no? Ese Planungswillen, que en teoría se basaba en una estrategia de movimiento, ¿no? Un ataque Ujú, casi directo a la capital francesa, ujú. en algo que sería, digamos, la tradición militar del siglo XIX, atacar los centros de poder, ¿no? Exacto, es decir, el plan Schlieffen, hoy día tiene mucha controversia, hay que decirlo, yo lo comento en el libro, en uno de los apartados. Es decir, el plan Schlieffen, por resumir muy brevemente, es un ataque, un envolvimiento estratégico, no táctico ni operacional, es un envolvimiento estratégico en el que los alemanes cruzan Bélgica y caen desde el norte hacia el sur, barriendo a todos los ejércitos franceses y apresionándolos contra Suiza o contra la propia frontera alemana. Esa era la teoría, ¿no? Ujú, Entonces, claro, este pensamiento ofensivo que tienen los alemanes de atacar París, de atacar los centros de poder, como bien has mencionado, es una idea básica, ¿no? En la historia militar, ¿no? El que captura la capital se hace con la victoria, pero hay que reflexionar y aunque parezca una conclusión bastante evidente y bastante simple, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las guerras napoleónicas, cuando Napoleón toma Madrid, la guerra en España no acaba, o cuando ujú. toma Moscú en 1812 tampoco No, acaba. no, se le pone caliente Moscú. Exacto, ¿no? Entonces, claro, el poder conquistar París o los centros neurálgicos de los países que estaban súper burocratizados, ¿no? Pues, claro, Alemania se lo juega todo a una carta con el plan Schlieffen. Sobre lo que decía antes de la controversia de este plan, bueno, era la teoría oficial es que existía este plan, pero es cierto que desde 1999 a una voz revisionista de un investigador norteamericano, Terence Schubert, que ha empezado a poner en duda que existiera un plan Schlieffen Ujú, como tal, ¿no? Es decir, estaban los manuscritos que había hecho Schlieffen en su momento, cuando era jefe de Estado Mayor, y él los habían archivado allí en el Estado Mayor alemán, pero nunca cogió esos manuscritos y los implementó como estrategia a seguir en el Estado Mayor alemán o como en el Segundo Reich en caso de guerra, ¿no? ujú. Por eso hoy día
algunos autores hablan del plan Schlieffen-Moltke, ¿no? Porque al fin y al cabo fue Moltke, el joven, el que decidió seguir esa estrategia de invadir Bélgica, una idea que estaba en el pensamiento alemán desde hace muchísimo tiempo, desde el siglo XIX propiamente dicho, desde que acaba la guerra franco-prusiana, ya los alemanes ven Bélgica como una zona de operacional factible, ¿no? Porque la frontera franco-alemana se ha llenado de fortalezas a un lado y a otro, Ujú, y por ahí las tropas no pueden pasar. Entonces, el plan Schlieffen lo que intentaba, o si existió realmente, lo que intentaba era bordear la frontera belga y caer sobre los ejércitos aliados, franceses en este caso, con una fuerte a la derecha, eran 750.000 o 800.000 soldados, ¿no? Que arrasarían con todo, ¿no? Arrasarían entre comillas, ¿no? Me refiero a envolver, a básicamente sacar del orden de batalla a los ejércitos que se pusieran por delante. ujú. Pues tenemos ese intento, ¿no? De acabar rápidamente con la guerra, es decir, intentar Ujú. casi una victoria similar a la guerra franco-prusiana de Sí. 1870, ¿no? Podemos decir que eso era lo que se creía que iba a pasar, ¿no? Claro, esto es una cosa, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, cuando uno está en el instituto y luego está también en la carrera, nos gusta mucho criticar las cosas que ocurrieron entonces, ¿no? A 100 años vista, pues, pues podemos criticar estos asuntos, ¿no? Como decía un conocido mío, el lunes todo el mundo gana la quiniela, ¿no? Es Ujú, decir, ya ha pasado, entonces tú puedes dar tu opinión. Lo que pasa en 1914 es que Alemania, por supuesto, está muy influenciada por lo que ocurrió en 1870. Si algo funciona bien y ha funcionado perfectamente, hay que decirlo, en 1870, ¿por qué no va a volver a funcionar en 1914? Hacemos la misma estrategia y damos un rodeo por Bélgica. Es cierto que en la franco-prusiana no atravesaron Bélgica, atravesaron por la frontera franco-alemana, ujú. pero da igual, ¿no? Es decir, es mover el centro de movimiento un poco más al norte, ¿no? Y cruzar por donde se puede cruzar, pero la estrategia estaba ahí. Es igual que los franceses. Los franceses con el plan 17 estaban muy influenciados por lo que había ocurrido en 1870. Con todo esto me refiero a que no debemos tener una mente crítica con estos planes y con lo que ocurrió en 1914 en Europa y en el resto de la guerra, pero hay que comprender las líneas de pensamiento que había entonces, ¿no? Las personas de esa época no eran videntes, no sabían lo que iban a ocurrir y estaban muy influenciados y les pesaba en su propia idea de cómo era una guerra o de cómo iba a ser el próximo conflicto, lo que había ocurrido hacía 40 años. Sí, sí, sí. Porque, porque todos los que combaten ahora en la Primera Guerra Mundial, los generales que están ahora Habían sido comandando tenientes ejércitos. en esa guerra casi. Exacto, exacto. Es decir, no hace. Algún autor dice, no, es que los de 1914 no tenían que ver nada con la franco-prusiana. Sí tienen Ujú, que ver, porque eran soldados rasos, sargentos, tenientes, que ahora están al mando de esos ejércitos. Y entonces les pesa el conflicto anterior. Sobre todo en los franceses, el plan Schlieffen se critica muchas veces en la bibliografía, en los estudios que se han hecho ahora, se critica, digo, a la manera de, bueno, perdieron por esto, por lo otro, etcétera, ¿no? Pero el plan 17 no se le da ni una oportunidad. Dicen, era un ataque frontal contra la frontera alemana. Sí, pero hay que comprender que el plan 17, aprobado en 1913, con Joseph Joffre a la cabeza en el Estado Mayor francés, es toda una, ¿cómo decirlo? Es decir, los franceses, que habían estado acobardados después de 1870 por el poder alemán y en concreto por el poder prusiano, van retomando, van recobrando esa confianza en ellos mismos, en el que la próxima guerra, la próxima vez que les dé la oportunidad de enfrentarse a los alemanes, van a poder vencer. ujú, Entonces, el plan 17 es el culmen, es la culminación de ese pensamiento, de esa confianza en decir, si me enfrento a los alemanes ofensivamente, les voy a vencer. Porque en 1870 lo que hizo Francia fue, lo que hizo el ejército francés después de unas pequeñas ofensivas en la frontera alemana, fue retirarse a las fortalezas, ¿no? A Sedan, a Metz, a Estrasburgo, a una serie a París incluso, que fue asediada durante no sé cuántos meses,
Ahora no iba a pasar eso. Ahora ellos iban a lanzar una ofensiva estratégica y, bueno, ahí están los resultados, que es verdad que fueron muy sangrientos, que fueron un fracaso parcial, no total. Y aunque bueno, es decir, todo esto se está ahora revisando y también hay un autor británico que revisa la batalla de las Ardenas el 22 de agosto del 14 y Ujú. dice que los franceses estuvieron a punto de romper el frente alemán y meterse en Bélgica y quedar aislado del ala de la derecha alemana. Quizás sea una, bueno, pues una exagerado, ¿no? Una No, afirmación pero exagerada, pero el bueno. estar a punto no significa que lo hicieron. Ya, es cierto, pero Sí, sí, sí. el poder estar a punto, ¿no? Ya le da un poco más de seriedad al asunto y no desprecian, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial los franceses me parece que están siempre bastante despreciados al principio Al principio, y después a son los la que ganan y se convierten en el referente, ¿no? exacto, exacto. Ya cuando estabais hablando vosotros del otro día en el programa de Antonio de Verdún, Antonio tenía mucha razón, ¿no? Porque luego el ejército francés, después de la Primera Guerra Mundial, es un ejército mecanizado y es un ejército de los más modernos de Europa, por así decirlo. Mm. Pues tenemos hablando ya de mecanizados, ¿no? No, no estamos en ese momento, ¿no? Pero tenemos un momento que hablas perfecta, ya lo citaste antes, que es el tema, estamos en una guerra en la que aumentan las armas de repetición, ¿no? La cantidad de ametralladoras que dispone el ejército alemán es muy alta en proporción a lo mejor al francés y al británico sobre todo. Esos avances en las armas, ¿no? En Ujú. este momento de la guerra son tan cruciales o tan importantes, es decir, o todavía estamos ante ejércitos con armas muy del siglo XIX. No, 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 no. Estamos ante ejércitos que aunque tienen la pinta o visten Mm, a la manera del siglo XIX, en el caso francés es bastante evidente, las armas lo deciden todo. Es ahora cuando se dan cuenta los ejércitos franceses, alemanes y británicos también, y también en el frente del este también se dan cuenta, en el que las armas que se han ido creando los últimos 50 años no tienen parangón. No había existido nada igual en la historia cuando comienza la guerra. Es decir, cuando comienza la guerra en 1914, todo lo que disponen los arsenales inmensos que tienen los ejércitos nunca se habían tenido. Tiene mucho peso el armamento que se utiliza sobre todo en las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de agosto, septiembre, octubre incluso. Tiene muchísimo peso en cómo acaba la campaña y en cómo se desarrollan los eventos. Las ametralladoras que tú has mencionado, las ametralladoras que siempre en todos los estudios globales de la Primera Guerra Mundial se mencionan brevemente, ¿no? mm. Les dan su importancia, pero hay que decir que la ametralladora ya se había utilizado en la guerra ruso-japonesa, se había usado en los Balcanes y se había usado también en las guerras coloniales. No, y en Pero es el España, en 1898, los también. americanos usaban bastante, los españoles alguna, me parece. Sí, tenían alguna machine Mm, que con la tela de la munición se empochaba con el clima caribeño, pero es cierto, ya se había utilizado la ametralladora, pero el problema de la Primera Guerra Mundial, o el caso de la Primera Guerra Mundial, ahora al principio, es que se despliegan de manera masiva. Estamos hablando de miles de ametralladoras, de miles. Alemania yo creo que tenía unas 4.000, unas 5.000 ametralladoras, Francia tiene otras 3.000, es decir, son números súper mm. exagerados, son números que nunca se habían visto, como digo, y entonces, claro, el volumen de fuego que pueden aportar esas armas eh, es gigantesco, como digo, no tiene parangón hasta la fecha. ¿Qué pasa? Que la ametralladora se ha usado en posiciones defensivas, se ha usado en posiciones, bueno, en África se ha usado contra distintos pueblos autóctonos de allí, ¿no? Que atacaban con lo que Ujú. tenían. Entonces, ahora se enfrentan a que los ejércitos propiamente modernos de Europa, que eran los que tenían la mejor tecnología de entonces, se enfrentan ellos mismos a ese poder de fuego y se enfrentan a unas armas que no tienen muy claro tampoco ni cómo se usan aplicadas a la guerra moderna, ni tampoco cómo traspasarlas o cómo, bueno, ¿no? Eliminarlos, ¿no? Mm. Es cierto que los alemanes, toda la fuente, la documentación de la época, porque yo me he metido en la documentación de la época francesa, alemana, hablando de las armas, y es verdad que los franceses reconocen que
que los alemanes le daban mucha importancia a las ametralladoras y claro, ellos, los teóricos militares franceses dicen, nosotros también tenemos que darle mucha importancia a las ametralladoras porque en Francia eran armas defensivas, eran Ujú. armas pesadas. En Inglaterra ni siquiera, en los manuales de la infantería británica ni siquiera aparecen las ametralladoras, aparecen mencionadas. Pero son los alemanes los que dicen, bueno, pues si pones aquí esta ametralladora, si haces esto, si haces lo otro. Es decir, ya empieza a haber unas tácticas con estas armas, ¿no? Pero claro, cuando llega agosto, septiembre, todavía ese desarrollo de cómo poder atacar a una ametralladora o cómo poder eliminarla, ¿no? Pues no está desarrollado, no es un poco ensayo y error, ¿no? Asaltos de infantería a la bayoneta, etcétera. Es decir, otro tanto pasa con la artillería también, ¿no? Es decir, los cañones, yo lo pongo en el libro claramente, que son los cañones de campaña los que deciden la campaña del Marne y Ujú. los que deciden las batallas. Es Ahí, decir, claro, siempre estamos hablando, si las ametralladoras hubo un avance, ¿no? En el tema, Ujú. digamos, de la artillería ligera, porque en su Sí, creación, cuando aparecieron las ametralladoras y hasta este momento, eran unidades de artillería, eran baterías, mm, iban con, digamos, no sé si estaban en todos los ejércitos como dentro de artillería, pero sí que es cierto que esta guerra comienza a darle el papel de apoyo a la infantería como parte de la infantería, es decir, se empieza a sí. meter en las unidades, en las compañías, como una dotación básica. No ya que yo te presto una pieza como artillería, te la dejo a ti, sino que ya forma parte integral, digamos, de una compañía de Mm. infantería normal en cualquier ejército, a partir de este momento. Sí, es cierto, es decir, pero creo que eso es algo muy común en la historia militar, ¿no? Cuando algo suena como novedoso o Ujú, técnico, todo va a la artillería, ¿no? Porque antes los artilleros, la gente que se dedicaba al tema de los cañones y etcétera, ¿no? A lo que entendemos por artillería, eran gente muy profesional, era gente, pues eso, ¿no? Que era mucho más difícil ser el artillero de un cañón en el ujú, siglo XVI que un infante, ¿no? Un piquero, por así decirlo. Entonces, esto sigue la tradición, es decir, las ametralladoras, los aviones mismos, todo lo que es novedoso se mete taca, a la artillería, ¿no? Y es con el paso del tiempo cuando se le da un papel o se le da una misión muy concreta. En este caso, tú tienes toda la razón de que es ahora cuando a las ametralladoras se le da ese papel, ¿no? De apoyar a la infantería que avanza, de no solo a la infantería que avanza, a la infantería que se retira, que se está retirando porque se ha visto sobrepasada en número, pones 2 o 3 ametralladoras en una linde de un bosque y el ataque de jinetes o el ataque de la otra infantería enemiga se va a ver detenido en seco, porque no van a poder traspasar ese volumen de fuego que lanzan las ametralladoras. ujú. Entonces, claro, con los cañones pasa un poco igual. Los cañones hasta entonces, hasta 1996, eran cañones que eran de retrocarga, pero que no se diferenciaban en nada de los cañones que usaban en la guerra franco-prusiana. Pero es en 1897, perdón, cuando los franceses adoptan el cañón de tiro rápido de modelo 1897 de 75 milímetros, el famoso Soixante Quinze, Ujú. ¿no? Que dispara entre 15 y 30 proyectiles por minuto, ¿no? Explosivos. Entonces, ese volumen de fuego, si las ametralladoras ya eran un volumen increíble, 20 cañonazos No, no, al minuto, eso no hay quien lo pase, tío. Eso no, 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 no no. hay. Nadie puede traspasar eso. Entonces, claro, la artillería, yo he discutido con esto, ¿no? Y está muy bien discutir y debatir estas cosas. A mí me gusta mucho porque es enriquecedor, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces yo exponía y siempre defiendo que la artillería fue la verdadera arma de agosto y septiembre. Porque, bueno, y a lo largo de toda la guerra seguirá siendo, ¿no? Como vosotros habéis hablado en Verdún de aquellos millones de proyectiles lanzados, pues esto es igual. No a tan gran escala, pero batallas como la frontera, el propio Marne, San Quintín, Le Cateau, que son los británicos, la artillería tiene un papel decisivo. Cuando actúan los cañones, cuando actúan en cantidad, ya no hay nada que hacer. Es que el contrario tiene que retirarse. O a no ser que tengas aviones y tengas. Pero ya tienes que hacer toda esa carambola, Sí, ¿no? sí, sí.
Bueno, en este momento los aviones tampoco tenían gran número ni gran valor. En este momento, justo en 1914, hablaremos después de ellos. Hablando de la artillería, al final, cuando esta es artillería de campaña, ¿no? De combate, Sí, de campaña. ligera, rápida, claro, al final tienes que hundirte, ¿no? Y eso lo veremos en Verdún, más bien. Aquí en Marne se estanca el frente y empieza a haber alguna trinchera, pero sería posteriormente ya en Somme y Hmm. Verdún, donde las trincheras ya se generalizan y son ya el símbolo de la guerra, ¿no? Pero aquí, hablando también de... hablas del 75 milímetros francés, pero los alemanes también tenían, digamos, una apuesta distinta. También tenían de campaña, ¿no? Pero después tenían los grandes cañones estos de 450, el Hmm. 250, ¿no? Sí, es decir, Alemania también tiene Sí, cañones de sí. campaña. El cañón de 77 milímetros alemán, el FK-96, también de tiro rápido, pero dispara mucho más lento que el 75. Pero es cierto que los alemanes pusieron mucho énfasis en los años previos a la guerra en la artillería pesada, ¿no? En los 100, de 150 para arriba. Esta artillería en largas distancias no tiene rival. Claro, el Ujú. 75 es para apoyo de infantería o de caballería en una distancia, digamos que hablamos de 5 a 10 kilómetros, que ya es una distancia para la época, es mucha Sí, sí. distancia. Pero los cañones de calibre pesado, estamos hablando a mejor de 15 kilómetros más o menos. 10, 15 kilómetros, sí. Ujú. Entonces, claro, eso no hay Dios que lo pare. Entonces, la artillería alemana, los alemanes se están preparando, saben que la artillería pesada va a ser muy importante porque van a ellos ya están pensando en Bélgica, ellos están pensando ya en las fortalezas que van a tener que reducir cuando invadan Francia, que no solo son las fortalezas de Verdún, de Nancy, o etcétera. También hay fortalezas en Bélgica, la Lieja y Namur, y luego también está Maubeuge, también está un poco más al sur, que ya están en Francia esas fortalezas. Ujú. Claro, los alemanes ya piensan que esto hay que reducirlo cuando ataquemos y apuestan por la artillería pesada de los cañones, los obuses estos tan enormes que se los pidieron a los austriacos para asaltar Bélgica, pero que los utilizan luego para apoyar a las tropas en el campo de batalla. Es decir, los testimonios franceses están repletos de menciones a la artillería pesada alemana. Ellos, el Poilu, ¿no? Que todavía no ha iniciado el mito del Poilu, ¿no? Del soldado francés, como le llaman, lo llaman Ujú. marmitas. Es decir, es que ya es un poco de humor negro, ¿no? Sí, Con sí. esto de la guerra, ¿no? Lo estamos viendo ahora también con el tema de Ucrania, gente cogiendo minas antipersona con la mano y un cigarro y tirándolas a la cuneta. Pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, llamar marmita a los proyectiles de la artillería pesada De cocina. porque es claro, exacto, es que ellos decían que eran ollas de cocina. Claro, claro, claro. Inclu Entonces, y además también, los testimonios también se ve la obsesión de los soldados por la artillería, llega a niveles nunca vistos tampoco, porque acaban diferenciando por el humo de los proyectiles, porque estamos hablando de una época de que todavía Ujú. los proyectiles no van a una velocidad tan alta como ahora, ¿no? Entonces se puede ver el rastro de la estela de humo en el cielo. Entonces, cuando ven uno blanco o de colores, saben que es de campaña, pero cuando es de color negro, Ujú. ya sabían que les estaban atacando con artillería pesada, que los alemanes, como digo, eran unos expertos en su utilización. Lo que pasa en el Marne es que cuando han avanzado 500, 400, 500 kilómetros desde su base de suministro, la artillería pesada alemana pues ya está muy desgastada, le faltan repuestos, le falta munición. Entonces, ahí son los franceses los que se salen con la suya, ¿no? Atacando a cortas distancias, recordemos 5 o 10 kilómetros, Ujú. en los que los 75 pues machacan a la artillería alemana, incluso alguna batería pesada alemana que se queda retrasada, pues acabará destrozada por estos bombardeos. Ujú. Pues tenemos de artillería, aquí dicen que sí, que puede ser básicamente el arma de la guerra, ¿no? Yo creo que sí. Mm, O sea, en el número de muertos y todo, yo creo que sí. fue el que más ocasionó. Tenemos, bueno, podemos hablar de la infantería, pero bueno, la infantería en cuanto al arma y eso, estamos casi el mismo arma que podemos encontrarnos a finales del siglo XIX, ¿no? Sí, es decir, todavía estamos en esa época, ¿no? Si estamos un poco a nivel ya si aumentamos, ¿no? El nivel, ¿no? De donde estamos, la vista, ¿no? Estamos pasando de esa época en la que
denominado en la época del fusilero, estamos pasando, ¿no? A la época de los cañones, ¿no? Y a la guerra industrial. El fusilero, el soldado de infantería, infantería de línea, reservistas, etcétera, estaban armados y equipados a la antigua usanza, estaban equipados con lo mismo que se habían equipado, por ejemplo, los soldados de la guerra de Secesión o de la guerra de Crimea. No con las mismas armas, No, ni no, con sí, el sí, sí, mismo. más modernas y tal, pero... Más modernas, pero Mm, seguían el mismo patrón, es lo que me refiero. Es decir, la mochila, el kepi, normal. Luego, bueno, los alemanes tienen el Pickelhaube y poco más. Es decir, el rifle es verdad que ahora es de repetición, pero las tácticas, la forma de utilizar la infantería en el campo abierto sigue siendo la misma a grandes rasgos. Han cambiado algunas cosas, por ejemplo, ya no luchan en formaciones cerradas, pero es cierto que bueno, en el periodo, no en el periodo, sino en el momento del asalto, cuando hay que asaltar una posición defensiva, sí es verdad que la infantería cierra fila ujú, para aumentar su potencia de, ¿no? De asalto, de inflarse, ¿no? Pero en el campo ya luchan a la manera de los cazadores, ¿no? De los escaramuzadores que tenía Napoleón o en guerras posteriores, ¿no? Es decir, luchan en orden disperso para minimizar el efecto de la artillería o del ataque enemigo, ¿no? Entonces, la manera de utilizar la infantería es la masa. ujú, Von Schreck, el jefe de Estado, no de Estado Mayor, el jefe, sí, yo creo que era de Estado Mayor del ejército del Weimar, ¿vale? Decía que los ejércitos de la Primera Guerra Mundial actuaban como la masa, es decir, todos juntos, tienes 250.000 soldados y los usas básicamente en ataques frontales, porque es ujú. que no tiene más capacidad ya la infantería de poder maniobrar en el campo de batalla. No, ya no es la época de Napoleón en el sentido de números, ahora estamos hablando de millones, Claro, claro, justo. ya, ya es muy difícil. Aquí estamos en las llamadas sociedades en guerra, es decir, no, no son como, digamos, sociedades industriales que ponen todo su poder demográfico, económico, industrial para la guerra. Antiguamente conseguir ejércitos como los que se enfrentan en esta guerra es solamente fantasía de los cronistas, ¿no? Es decir, Sí, batallas de 150.000, 200.000 que aparecen en las crónicas medievales. Era imposible, como sabemos era todos, imposible. en todos los programas que hacemos de medieval, que si eran 2.000 ya que tienen voladores, ¿no? Y 10.000 en Navas de Tolosa y dos guerras más, ¿no? Y dos batallas Sí, más campales en la historia. Pero aquí, claro, aquí consiguen batallas de 100.000, 1.000.000, medio millón de muertos. Es decir, es la demografía, ¿no? Y la industria al combate. Y digamos exacto. que en este momento todavía se podría pensar a lo mejor que con pequeños contingentes, ¿no? Escaramuzas, movimientos a lo mejor envolventes, se podía ganar la guerra. Y se dan cuenta de que no, ¿no? No, exacto. Es decir, claro, por eso es tan importante ahora el Marne y estas batallas iniciales, porque es justo ahí cuando los militares y la sociedad ve que la guerra hasta el momento, ¿no? Se perseguía, en una campaña militar siempre se perseguía algo que es casi ya un mito en la historia militar, que es la batalla decisiva. Todos los ejércitos siempre han buscado una batalla decisiva en el que una vez que tú vences esa batalla, el enemigo o se rinde o está de tal manera que la resistencia armada ya es poco probable o vas a avanzar tanto que vas a capturar la capital, o sea que ya está la cosa muy finiquitada, ¿no? Ujú, Entonces, los ejércitos ahora buscan esa batalla decisiva. Los alemanes no hacían otra cosa que buscar una batalla decisiva con los franceses. El plan Schlieffen está pensado para ello, para avanzar por Francia y tener esa batalla decisiva. Pero ya en el Marne, los franceses vencen la batalla, pero se dan cuenta que tampoco son capaces de tener esa batalla decisiva que venza la campaña y que termine la guerra, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta ujú, de que se necesita toda la sociedad trabajando para la maquinaria de la guerra, dando a sus hijos, a sus padres, dando a sus hermanas e hijas a la industria para que fabriquen más armamento, ellos se sacrifican, es decir, es la guerra total, por así decirlo, no, es la guerra total con todas las palabras y con todas las de la ley, porque se necesita el esfuerzo de un país entero para ganar la batalla. Ya no va a ser cosa de Austerlitz, Sedan,
yo qué sé, hasta Gettysburg tiene todavía ese matiz ahí de batalla decisiva. No va a ser eso, es decir, ahora se necesita todos los elementos, todos los recursos humanos y materiales para vencer una guerra, no una batalla, porque la batalla la puedes ganar, la puedes perder, pero si todavía tienes como 2 millones de soldados más, te da igual, ¿no? Es Mm. decir, es decir, estamos hablando de Sí, miles de sí. de bajas y Si, no pasa nada. si no le das valor a la vida de tus ciudadanos, pues sí, puedes mandar miles como se mandó en esa guerra. Claro, Algo que tiene que ver con esta guerra, yo creo que esta batalla es la que da el puntillazo, ¿no?, a la caballería este año, en 1914, ¿no? Tenemos una sí, caballería que estéticamente, en muchos casos, ¿no? Si vemos los coraceros, que era muy habitual, estuvo muy de moda también los lanceros, que, bueno, se usaron en el siglo XIX, pero casi más aquí en esta época. Es un arma que se puso muy de moda, ¿no? Yo creo que después de Crimea, el lancero se ujú, generalizó en toda Europa como una unidad, digamos, de caballería y de choque, ¿no? sí, Y teníamos, bueno, coraceros, lanceros y algunas unidades de dragones, ¿no? Que mm, todavía seguían en funcionamiento. Y en algún país, no sé si me suena haber visto todavía a algún usar. sí, es decir, bueno, los ejércitos cuando se movilizan en 1914, tanto Reino Unido como Francia y Alemania tienen las unidades básicas que se usaban en el siglo XIX, que son los dragones, que normalmente eran los más numerosos, infantería era en su origen, en el siglo Mm. XVII, era infantería montada, Sí, sí, infantería es decir, hipomóvil, sí. exacto, ¿no? Que creo que ya lo has hablado alguna vez, no Sí. sé si lo habéis tratado Juan Sí, y tú tenemos por aquí. un programa con Juan Sí, Molina, que es la caballería española en el siglo de oro, ¿no? exacto, exacto. Y hablamos de los tipos y sí, sí, se cita ese Por origen eso. de mover a los soldados más rápido. Exacto, pero ahora no, ahora ha evolucionado a que los dragones son caballería propiamente dicha, es una cosa curiosa. Tienen también lanceros que, dependiendo del país, pues los lanceros, por ejemplo, los alemanes son los ulanos, ¿no? Los Ujú. famosos ulanos. Y luego tienen los húsares y tienes los coraceros, Inglaterra no tiene coraceros, Alemania sí, pero no llevan peto metálico y los franceses sí llevan petos metálicos. Yo en el libro le encargué a un ilustrador Ah, espera, francés. espera, que pongo la foto. Espera, espera, un segundo. Espera, ¿eh? Espera, no, pon el libro ahora. Ahí, ponlo ahora. Tengo aquí, le encargué a un ilustrador francés, André Joinau, ¿Mm? que me hiciera unas láminas. Entonces, este de aquí es un dragón francés, ¿no? Aquí tiene la lanza de 3 metros, tiene, bueno, la chaquetilla, ¿no? Tiene el patrón del color de la infantería, ¿no? ¿Mm? Los pantalones rojos con la chaquetilla azul, ¿no? Aquí en este lado, en el medio, tenemos a un ulano alemán, que sería el lancero que tú dirías, ¿no? Que tú estabas diciendo. Sí, sí. Y por este lado ya tengo a los británicos, que este que tenemos aquí, a este señor con bigotillo, pues es un húsar, ¿no? Aquí están Ah. los escoceses también, que siempre están curiosos. Pero mira, Eh, todos hasta el usar lleva lanza cuando tradicionalmente no llevaban lanza. exacto, los húsares no llevaban lanza, pero ahora todo el mundo lleva lanza en esta época. La caballería en 1914, en la campaña estival, ¿no? Por así decirlo, tanto en el este como en el oeste, tienen mucha importancia. Es cierto que en el occidente es la puntilla, como tú bien has indicado, porque una vez que el frente se estabiliza, la caballería ya no puede maniobrar. Pero en agosto y septiembre la caballería tiene mucha importancia creando pantallas defensivas, es decir, pantallas protegiendo a tu propio ejército, ¿no? A la infantería que está retirándose, tú con los caballos no atacas con la lanza, sino Ujú. te desmontas, te emboscas, bueno, intentas hacer ataques sorpresivos al enemigo, ¿no? Entonces, estas patrullas van a ser, o estos escuadrones, porque ya no se ataca en miles de jinetes atacando, sino ahora son escuadrones, 250 jinetes que intentan, pues a veces atacar a la artillería, algunas veces lo consiguen, salen de un bosque sin previo aviso y atacan una columna alemana. También la caballería ahora, mucha gente, aunque tienen lanzas, sables, ¿no? Tienen armas tradicionales, la caballería ahora le han implementado las armas modernas. Es decir, la caballería, por ejemplo, lleva cañones pequeños Sí, sí. de 60 milímetros, lleva ametralladoras también. Entonces, la caballería cuando desmonta, saca las ametralladoras de las alforjas de los caballos, las monta, los trípodes, es decir, la caballería tiene mucha mayor potencia de fuego que lo que ha tenido tampoco nunca, ¿no? Porque Ujú. entonces,
Pero claro, la estabilización del frente occidental, pues no permite ya la caballería como tal, ¿no? Los movimientos de caballería. En el este no va a ocurrir lo mismo. En el este la caballería va a tener muchísima importancia hasta la guerra civil rusa y la campaña contra Polonia, en la que la caballería roja Mm. va a ser decisiva, los cuerpos de caballería van a tener mucha importancia envolviendo a las tropas, ya sean ucranianas, ya sean blancos, ya sean polacos mismos. Que como curiosidad, Stalin era comisario político de una unidad de caballería, ¿no? Es decir, la caballería tenía todavía mucha importancia en los Mm. ejércitos. Lo que pasa es que en el oeste, pues, claro, el tipo de guerra que va evolucionando, pues no permite su desempeño clásico, ¿no? De hecho, hay una pregunta aquí que más o menos la estuvimos ya hablando. Voy a buscarla más grande que no veo muy bien. Un segundo, ¿eh? Las divisiones de caballería fueron usados primero para los choques entre la retaguardia francesa y la vanguardia alemana en la gran retirada. Incluso llegaron Ujú. a cargar a la antigua y hacer choques de caballería entre regimientos. Espera, esto es una cosa que están diciendo, pero pues este mismo me hace una pregunta. Aquí está. Luego, ya cuando la guerra casi se trasladó pueblo a pueblo y por los campos de Champagne, a Champagne, sí que podía haber choques de caballería contra infantería. Espera, pues la caballería creo que también se usó como enlace entre divisiones de infantería. Exacto, es decir, claro, todo lo que se ha escrito, que lo haya escrito, tiene muchísima razón. Es decir, es totalmente cierto en la que, por ejemplo, el primer movimiento que hacen los franceses en la guerra es enviar un cuerpo de caballería, el famoso cuerpo de caballería del general Sordet, lo mandan a Bélgica a explorar, a ver dónde están los alemanes, dónde está ese ala derecha, que todo el mundo está hablando de una ala derecha, ¿no? Los belgas están diciendo, por favor, ayudarnos, que los alemanes nos están dando para el pelo. Y entonces los franceses envían esa caballería para explorar, para esto. Una vez que los alemanes aparecen en tromba por la frontera belga, es esa misma caballería la que va a proteger a la infantería de los ejércitos franceses, se vaya retirando gradualmente haciendo eso, ¿no? Ataques o pequeños contraataques para retrasar el movimiento de las tropas alemanas. Mm. También se usaba de enlace, es decir, es verdad que hay algún automóvil, pero todavía se usa mucho el caballo, es decir, hay muchas imágenes de la época, imágenes, digo, láminas y eso, en las que se ve un húsar o un dragón, ¿no? Mm. Haciendo el saludo militar, ¿no? Entrando en el cuartel general de un ejército, hace el saludo militar y le entrega un papel al comandante en jefe de ese ejército, porque era el, esto, Sí, sí, ¿no? era su misión, digamos, Exacto, y de exploración. Los usares, como, como caballería ligera, tenían siempre la claro, misión de exploradores bueno, y también de exacto. comunicaciones. Es, De es hecho, decir, dime. había los coches que, bueno, se usaron, ya hablaremos de alguno en esta batalla del Marne, eran modernos, pero la bicicleta también era muy moderna. Sí, En esta guerra, y sobre todo ya después en el periodo de posguerra, se generaliza que la caballería tenga siempre una parte de su caballería sea en ciclistas. sí, Y, sí, y sí. aquí ya hubo alguna. Yo tengo aquí una foto de unos belgas en bici. Sí, es decir, los ciclistas, la caballería no es solo el hombre, ¿no? Y la montura, también es como tú dices, tienen otro tipo de unidades dentro de esas unidades de caballería, que son los ciclistas, que tienen, que la gente piensa, ¿no? Van con la bicicleta, ¿no? Como el que va a la sierra a montar. No, son bicicletas especiales en las que se puede colocar el rifle, incluso las francesas se pueden tienen una clavija que tú le das y se puede desmontar la bici, te la puedes echar a la Plegables, sí, sí. espalda. Es decir, son bicis plegables que las puedes echar a la espalda y para combatir, para llevar. Es decir, cuando metes un terreno boscoso o lo que sea, no te estorbe. Pero los ciclistas van a tener, curiosamente, mucha importancia porque van a capturar muchísimos puentes en Bélgica, en Francia, van a capturar muchísimas posiciones, ya sea los ciclistas alemanes o los ciclistas franceses. No sé si ahora mismo tiene los ciclistas. Inglaterra tenía ciclistas, creo que sí, que enviaron unas 2000 bicicletas o algo así. También enviaron motocicletas. También Sí, ahora ya se había, ya, empieza, sí, sí. ya empieza a usarse las motos y entonces es gracioso, ¿no? Ver a un soldado de pantalones rojos montado en una Vespino, ¿no? De la época. O sea, es decir,
todas estas pequeñas cosas que nosotros hoy las tenemos tan normalizadas en nuestra vida que decimos, tío, esto no lo puede usar el ejército, qué risa, ¿no? Pero es verdad, es totalmente cierto, las unidades. A día de hoy, una versión moderna en Ucrania de bici eléctrica se usa Ujú. para las unidades anticarro, estas móviles que Ah, emboscan y sí. tal. Hay vídeos por ahí de en bicicleta. Bueno, y una bicicleta de high technology, No una sé, no sé. BMX y tal. Pero bueno, en su momento era un símbolo de modernidad. Ten en Ujú. cuenta que consiguen una movilidad muy rápida, sin el problema de intendencia que te genera la caballería normal. No tienes Sí. que darles de comer, no tienes que mantenerlos, no tienes que tener veterinarios y te genera una movilidad muy potente para la época. Por tanto, era Mm. normal, ¿no? Que se soñase en generar unidades completamente en bicicleta. Sí, es cierto. Lo que pasa, claro, el problema del ciclista es que el que tiene que hacer el, el trabajo de pedalear eres tú mismo. Bueno, Entonces, pero en Francia está sencillo. Mientras no te manden ir a luchar a Suiza. ya, pero bueno, es decir, aquí también entramos en el tema de intentar mantener a la infantería lo más fresca posible para cuando llegue el combate, ¿no? La caballería, pues, hace el esfuerzo, lo hace la montura, ¿no? En este caso el caballo, que bueno, que a principio de la campaña van a morir miles de ellos por agotamiento, por puro Ujú, agotamiento de no parar. Es decir, el cuerpo de Sordet en una semana o algo así, una semana, 10 días, se hacen 1000 kilómetros a caballo. Es decir, es una distancia que 1000 kilómetros quizás ahora mismo con los coches que tenemos te lo haces en un día, ¿no? Pero en esa época 1000 kilómetros para una unidad de caballería muchas, era muchas. muchísimo. Sin duda alguna. Pues tenemos estas unidades de caballería, que podemos decir que, bueno, no digo que sea su fin, ¿no? Pero que es un momento de crisis para ellos, que después, bueno, llevaría a debates en la posguerra, ¿no? De si la caballería al final se convierte en unidades blindadas, muchas unidades Sí, blindadas son de caballería, o si la caballería, hay países como España que conservan la caballería distinta a las unidades acorazadas y en otros se asimilan y se absorben completamente digamos, el concepto de caballería y unidades blindadas, ¿no? no, yo creo que hay que pensar en este sentido, no hay que ser un dogmático, ¿no? La caballería evoluciona, añade los vehículos Ujú, a motor y pasa a una nueva fase. El trabajo de la caballería sigue siendo el mismo, aunque tengan carros, vamos, vehículos blindados después en el periodo de entreguerras o en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no hay que ver solo la caballería a caballo, es decir, la infantería que hay en 1914, la que aparece en 1918 no tiene nada que ver una con la otra. No, es decir, no tienen nada que ver, no tienen ni las mismas armas, no tienen la misma educación táctica ni operacional. La infantería de Francia, en este caso, que en 1914 empieza con un uniforme desfasado y con armamento que está en proceso de ser obsoleto, en 1918 cuando hacen ofensivas ya contra los alemanes, las ofensivas finales, y ya le dejo aquí la pelota a Antonio, los franceses llevan a los soldados en camiones. Es decir, ujú. entonces, no es la misma infantería de 1914 que se va a pie ahí, pero la seguimos llamando infantería. Entonces la caballería, pues ya está, acaba adaptándose a Sí, los sí, tiempos sí. modernos. Y ya está, ¿no? No hay No, ese que, es el por eso, debate que a día de hoy yo hice un programa con alguien de caballería una vez y era el debate de, claro, ¿qué es la caballería, no? Pues son las armas mm, o la misión, ¿no? Pues la misión de ir por detrás de las líneas enemigas, explorar, atacar las retaguardias enemigas, es la función que a día de hoy conserva la caballería frente a las unidades blindadas que tienen la función de choque, ¿no? mm, sí, Algo es decir, podemos decir así. Podemos poner ejemplos de que uno serían los usares, ¿no? Y otro serían sí, las unidades sí. acorazadas, justo. Claro, es decir, aquí está el debate que hay en los años 20 y Mm, 30 entre motorización o mecanización, que, mm, que la mecanización, ¿no? El tema del carro de combate, ¿no? Y demás, y la motorización de utilizar blindados o utilizar carros más ligeros, sí, más sí. rápidos, y también usar pues camiones y otro tipo de vehículos para transportar a la infantería. Yo soy de los que piensa que caballería e infantería son las armas, no es el caballo en sí mismo. Es decir, la Sí, sí. caballería puede luchar a caballo, ¿vale? En su origen,
pero ha evolucionado A mucho, ver, como decimos. a ver, la lógica a día de hoy, los países más o menos avanzados, la infantería no se transporta a pata desde el Claro, país al otro, va en vehículos blindados, ¿no? Es decir, va, claro. claro. Y lo seguimos llamando infantería, Infantería, sí, ¿vale? sí, sí. Le añades, vale, infantería motorizada, ¿no? O Sí, 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 sí. tal, vale. Aerotransportada. Sí, sí. Mira, hablando de la parte aerotransportada, nos encontramos en una batalla en la que ya se emplea la aviación, ¿no? No digo a gran nivel, pero ya se usa la aviación no solo en tareas de exploración. No, en este momento sí. Yo no creo que haya combates todavía grandes aéreos, ¿no? No, 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 no. no, en este No, momento, no. porque es en este año 14, creo que es el primer tiro que se pega entre dos aviones, ¿no? Sí, Con sí, es pistolas, sí. decir, los aviones, es decir, en 1914, en agosto, Alemania moviliza unos 250 aviones y los aliados me refiero a Inglaterra y a Francia, movilizan un número parecido, 140, 150 Francia y bueno, a lo mejor 100 o algo así Inglaterra. Tienen una misión de exploración muy importante, porque se les empieza a conocer como la nueva caballería, porque un avión en 1914 no tiene límite ninguno, no conoce fronteras, porque ni siquiera existen todavía mecanismos sofisticados para batir un avión. Todo se hace por concentración de fuego, es decir, Ujú. si va un avión volando, pues si disparamos todos para arriba con los rifles, a lo mejor a alguien le da, y como los aviones son de madera y de tela, pues a lo mejor matamos al piloto y se choca, pero es muy difícil. Los aviones derribados a principios de la guerra son muy poquitos. Los pilotos viven como dioses, así de claro. Son Luego ya, los señoritos de la guerra. exacto. Luego ya lloverá y las cosas cambiarán, ¿no? Pero por ahora, ellos exploran el terreno, ellos consiguen, enviar a artillería a las posiciones exactas del enemigo, es decir, le dan al ejército sus ojos, ¿no? Lo que clásicamente había sido la caballería que estamos hablando, ahora pasa a la aviación, ¿no? No hay armas a bordo todavía, es decir, he visto algún testimonio en el que habla que en septiembre los franceses ya tenían ametralladoras en los aviones, ametralladoras de que el observador usaba una ametralladora, Ujú. pero eran poquitos, es decir, que seguramente fuera algo anecdótico. Normalmente lo que llevaba el piloto era una pistola y el observador llevaba un rifle, y entonces, pues si se veían a otro avión, pues le pegaban 2 o 3 tiros, a ver si también, pero muy difícil, ¿no? No, en caso de pistola, al principio sería más si se que para defenderse en caso de un aterrizaje en campo enemigo, ¿no? Es decir, Sí, sí, es cierto, porque luego también hay testimonios de aterrizaje forzoso, de escapar por mitad de un bosque a ver si llego a las líneas amigas, ¿no? Y me pueden recoger. Pero el combate aéreo ahora todavía es muy raro y es muy primitivo. También incluso el bombardeo, los pilotos suelen llevar alguna bomba de mano, la tiran, cuando ven una columna de tropas, pues la tiran para abajo ujú. y si matan a alguien, pues bueno, pero no es una guerra todavía, digamos, sobre todo la misión principal de la aviación es, como digo, el reconocimiento, Sí, ¿no? sí. Y es fundamental porque en el Marne y en otras batallas anteriores, la aviación unida a la artillería va a ser fundamental para las batallas, va a ser Ah, vamos, en este momento que estamos en Marne, justo el verano del 14, claro, los aviones con radio para transmitir coordenadas de tiro a lo mejor no era muy habitual. Lo habitual no, eran no, no, los globos que se sí, soltaban, no se soltaban, se sujetaban con una cuerda justo cerca de la pieza artillera y bueno, un, un valiente, ¿no? Puesto ahí en la sí, cesta con unos prismáticos diciendo las coordenadas de tiro, ¿no? Que te confundiste, es 1 kilómetro más a la derecha. sí, Y, exacto. y todo ahí con un globo que muchas veces a lo mejor los primeros aviones iban a disparar esos globos también. Claro, es Claro. decir, a ver, los globos ya estaban de capa caída en 1914, en la época del dirigible, aunque es verdad que Alemania tenía bastantes y los globos todavía se van a seguir usando, ya estaban de capa caída, porque un avión, tú puedes despegar, el piloto se da una vuelta, va apuntando en un mapa que él tiene en papel y un bolígrafo, un lápiz rojo, va apuntando las cosas que va viendo, las va apuntando en el mapa con las coordenadas que tiene, regresa en apenas una hora sin peligro alguno, le da el papel, la información
al comandante en jefe si quiere saber cómo están las tropas en el frente o a la pieza a las baterías artilleras y ya está, ya lo tienes hecho. No hace falta tener, como tú dices, no, a un valiente ahí atado que digo, madre mía, si pasa algo, Mm, pues te vas a pegar un buen trapajazo, ¿no? Si caes de esa altura. Y además, si tú tienes un globo atado cerca de una batería de artillería, la gente también te puede ver de si hay un globo es que hay artillería cerca. sí, sí, claro, claro. Entonces, pero un avión no, un avión te pasa volando por encima y ya está. Normalmente se usaba eso, ¿no? Lo de apuntar un lápiz y también se usaba lanzar una bengala. Normalmente los pilotos lanzaban una bengala Mm, a las baterías de artillería enemigas. Es muy difícil, seguramente, si tú lanzas una bengala hacia abajo, que la artillería tuya localice la posición exacta, pero la artillería enemiga que le cae la bengala ya se le entra el miedo de que le vayan a bombardear, y entonces se tienen mueve. que exacto, tienen que Mm, coger, montar todos los cañones, tienen que redesplegarlos de nuevo atándolos a los caballos y ya pierden esa potencia de fuego, ¿no? Entonces ya no te molestan. O sea, también aquí entra un poco de guerra psicológica. mm, Es verdad, ya por acabar el tema de aviación creo, porque no da más de sí, es decir, esto sí, sí. hay ideas ahora, empiezan las teorías de cómo utilizar la aviación de manera ofensiva. Hay, bastante gracioso porque si miramos los diarios españoles en la época, de 1914, de septiembre a agosto, hay artículos de prensa militar, de militares españoles como el famoso Kindelan, cuando era jefe de ingeniero, fíjate, ni siquiera Mm, todavía era, que luego sería, ¿no?, jefe de la aviación de Franco en la guerra civil, pues tiene ya, bueno, ahora se han inventado nuevos aviones, que son los aviones destroyer, ¿no? Que son los cazas. Es sí, decir, sí. no los llaman ni aviones ni caza, los llaman destroyer. Y rompeglobos y etcétera, ¿no? Entonces, ahora hay muchas ideas de cuando surge la aviación, como es una cosa novedosa, pues, no saben cómo utilizarla muy bien. Incluso hay anécdotas de que dicen, bueno, podemos ser corsarios del aire, ¿no? Que esto yo cuando lo leí en su día me pareció, me recordó a la película de Porco Rosso, ¿no? Esta de Sí, Estudio sí, sí. Ghibli, porque querían ser corsarios del aire, lo dicen tal cual, piratas del aire, ¿no? Y ir volando todos a la vez y atacar la retaguardia enemiga con aviones de diferentes tipos, incluso modelos civiles, lanzando bombas y cócteles molotov y cosas. O sea, es que es muy parecido a esa película. A mí, vamos, me Mm, recordó en ese sentido. Entonces, claro, ahora tiene su gran momento la aviación cuando descubren el movimiento alemán, que ya no van a París y han torcido justo antes del Marne y se dirigen ya al sudeste. Y también, pues eso, como digo, que tiene esa, no sé, ¿no? Cómo compararlo de que los historiadores podemos, gracias a este momento que aparece la aviación en 1914, tenemos como el privilegio de poder estudiar el nacimiento de un arma nueva, arma como, ¿no? Como sí, 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 sí. esa, Como, es decir, como concepto, no como evolución. Sí, 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 sí. como concepto, porque es como si nosotros pudiéramos estudiar cuándo aparece la infantería. Es una cosa Sí, muy sí. difícil, ¿no? Es decir, teníamos que remontarnos muy, muy atrás en la antigüedad y las fuentes son muy difusas, pero es que ahora tenemos todo, tenemos los diarios, tenemos los estudios que se hacían entonces. eh, Coño, es decir, tenemos ahí cómo se pensaba que era la aviación, cómo todo, todo. Es bonito en ese sentido, ¿no? De tener toda esa información a la disponibilidad de quien quiera usarla. Sí, sí. Hay aquí unas preguntas que están en el chat, Ujú. básicamente, y bueno, los leo, ¿vale? Mejor. Los regimientos de cazadores o de infantería ligera en estas primeras semanas de guerra eran usados para las vanguardias, es decir, más o menos como exploradores. Sí, sí, es Es la misión decir, que tienen, es decir, no solo la sí, caballería exploraba, sino también dentro, incluso, a ver, dentro incluso de una unidad de infantería, podía haber caballería también, una caballería sí, claro, de exploración. No, claro. no, no, es decir, húsares que están cedidos a una división de infantería. No es Ujú, algo separado todo, es decir, la caballería por aquí, sino claro, la unión de armas, es decir, en todos los ejércitos están, por ejemplo, el claro. ejército alemán, la artillería siempre fue de artillería, pero estaba metido en una división, o sea. Claro, es decir, lo que se espera en una división de infantería había, pues como tú dices, elementos de caballería para la exploración. Y había normalmente, aunque eran
independientes, entre comillas, algunas divisiones que se esperaban que iban a entrar en territorio enemigo, se les añadía un cuarto batallón, que solía ser un batallón de cazadores a pie, en el caso de Francia. En el caso alemán, de los alemanes eran los Jäger, ¿no? Que es Ujú. cazador en alemán, básicamente, pero eran esa infantería ligera, ¿vale? Que se usa, no a la manera de la caballería, pero sí en reconocimiento de vanguardia, como dice el comentario, que tiene toda la razón, de que los chasseurs a pie franceses fueron los primeros en entrar en Alsacia, por ejemplo. Ellos atravesaron la frontera, fueron reconociendo y ellos luego pasaban informes de hemos encontrado infantería enemiga a tantos kilómetros o no hay resistencia, los pueblos no tienen parapetos, no están defendidos, ¿no? Entonces, esa también Chasseur a pie o Jagger se usaban mucho en las divisiones de caballería. Es decir, las divisiones de caballería, aunque tenían muchos regimientos de húsares, coraceros, lanceros o lo que sea, también tenían infantería a pie, que eran estos cazadores que se usaban a la manera de que se había usado en el siglo XIX, que eran de escaramuzadores, Ujú. para fijar unidades, etcétera. Estos comentarios, muchos de los que estoy leyendo, son de alguien que te conoce, que está con un nombre en clave de estos alias, que se llama Mr. Contre, Sí, pero es Daniel, dice que Daniel del grupo. Lo que no sí, sé sí, de sí. qué grupo es. Es un grupo de WhatsApp que tenemos los colegas. Vale, vale. Pensé que era un grupo de estos de Facebook de Primera Guerra Mundial o de historia. ¿Qué va, qué va? Vale, vale. O Pero sea, es colega. estamos todos en el blog tuyo de, vamos, En en amigos de Facebook. Belun Artis. Sí, Que, estamos ahí todos metidos, que vamos. de hecho, esto de Facebook, bueno, lo comento a la gente que no conoce. Tengo un grupo que se llama Amigos de Belun Artis. Hay 27.000 miembros, pero me hace, o sea, yo calculo 27.000 y no siguen todos a Belun Artis. Hay muchos que no son amigos de Belun Artis. Entonces Joder, creé un subgrupo que son los verdaderos amigos de Belun Artis. En los que me escucháis, buscar dentro de Belun Artis, amigos de Belun Artis, los verdaderos amigos, ¿no? y ahí entrar, porque somos menos y está más especializado. Lo digo para el que lo busque, está en Facebook. El problema de Facebook que tiene, Ismael, es que hay tanto que ya no llega a nadie. Si tú publicas allí ah, sí. y me pasa en la página de Facebook que tiene 20 y pico mil seguidores y hay enlaces de estos que llegan a 5 me gustas. No sé si es Mm. porque no gustan a nadie o porque no llegan a nadie. No, seguramente por número, es decir, yo a veces que he publicado en tu grupo alguna ¿Mm? cosa, es que lo publicas y literalmente publicas y salen 10 publicaciones más, la tuya Claro, justo queda, así. pues queda escondida, ¿no? Entonces, claro, cuando el que publica a última hora de la noche es el que más me gusta tiene, porque como todo el mundo se levanta con, con la última Pues nada, voy publicación a que ha programar, habido. ¿eh? No voy a hacerlo de noche. Pero bueno, recomiendo a la gente que en Facebook pongan lo de notificar, digamos, en la página de Facebook Artis para que siga. También tenemos, nunca lo digo y lo recuerdo, tengo Twitter, Instagram, Telegram, hay un canal de Telegram en el que subo noticias. Y también lo tenéis en HRM. Tienes uno tú, que no sé si lo Sí, gestionas tú, de lo Telegram gestiona, también de HRM. lo gestiona Ignacio y pasa todos los vídeos que hacéis también Sí, vosotros y Rubén Villamor y vamos, todos los que estáis en el mundillo, la verdad. vale. Pues ahí seguir hoy en Telegram a Belun Artis y a HRM, lo buscáis y os unís al canal para estar al día. Pues tenemos esta guerra, ¿no? Esta guerra que está comenzando. Muchos pensarían que iba a durar poco, eh, porque el avance fue muy rápido. Es decir, no nos vamos a meter al desarrollo de la guerra, porque tenemos el programa con Antonio Muñoz Lorente, que más o menos lo explica desde el punto de vista, digamos, hoy avanzamos por aquí, llegamos al río, se flanquea el río tal. Pero, ¿cuál es digamos, al principio, ¿no? Este avance hasta el Marne, ¿no? La impresión que hay en los textos o del avance alemán, porque es muy rápido. Eh, claro, aquí ya entramos en un aspecto sociomilitar, ¿no? Aquí ya hay que entrar en muchas cuestiones que yo en el libro pues lo trato bastante a fondo, que es que al principio, cuando los alemanes invaden Francia, claro, la censura militar francesa tapa todas las noticias estas, no se sabe qué está ocurriendo en la frontera. Mm. Entonces hay un momento en el que
Hay en los bulevares parisinos, en los bares allí, los cafés que hay, la gente está tomando tranquilamente por la mañana por su desayuno, sus copas, y están hablando de la guerra, ¿no? De lo que está pasando en Bélgica y tal, cuando de pronto esa censura no puede resistir la avalancha de noticias y se dan cuenta que los alemanes están a 10 días de París, están a escasos Sí, sí. 150 kilómetros. Entonces, claro, hay mucho impacto. Los militares es cierto que, bueno, Joffre nunca se va a milanar, nunca. Es decir, el comandante jefe francés es un tío muy, muy tranquilo, es un tío que tiene la sangre fría, de Mm. verdad, tiene sangre fría, y le da igual las bajas, a él le importa poco, es decir, hay que decirlo así porque es verdad. A los al gran cuartel general francés le importan un poquito las bajas. Pero es cierto que es verdad que, a nivel de campo, los soldados ven y la población en general ve con mucha ansiedad que los alemanes están invadiendo Francia, y que están capturando muchos pueblos, que están avanzando muy rápido. Mucha gente se piensa que es la derrota. Los ingleses, el Cuerpo Expedicionario Británico, con John French a la cabeza, ellos ya veían la derrota francesa a orillas del Sena o del Marne, no sabían Ujú. muy bien dónde, pero ellos querían rodear París por el sur y dirigirse al canal, ¿no? Hacia el Canal de la Mancha, hacia la zona de Normandía, etcétera, que todavía no había operaciones allí, y volver a casa, lo dicen tal cual en los documentos. Claro, ese avance tan rápido que no se detiene, es peliagudo, ¿no? Sobre todo para la gente de los pueblos. En París la cosa, hay mucho miedo, 500.000 parisinos de 3 millones abandonan París y se van hacia el oeste, ¿no? Ah, normal. Claro, como ha pasado hoy día, ¿no? Eso no ha cambiado nada. Pero en los pueblos el sufrimiento es mucho mayor, porque las comunidades rurales no solo se van a ver ya con el miedo de que me van a robar la casa, sino que la artillería alemana bombardea los pueblos porque los franceses montan pequeñas resistencias en los pueblos que hay diseminados por toda la campiña francesa. Entonces, están atrayendo el fuego de la artillería, el fuego de la infantería y de todo en general hacia esas comunidades rurales que una vez que acaba la batalla, adelantando un poco los hechos, una vez que acaba la batalla, mucha gente lo ha perdido todo. Aunque los alemanes se hayan retirado, lo han perdido todo. Si tú tenías. Porque aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? La historia militar clásica, la de que está escrita para los propios militares, escrita por militares para los propios militares, no tiene en cuenta el sufrimiento de la población. Y hay que tenerlo en cuenta, porque eso nos da todo el desarrollo complejo que tiene una guerra, ¿no? Toda la complejidad que tiene este fenómeno. Entonces, cuando acaba una batalla que en la historia militar clásica es la gran batalla del Marne, victoria, ¿no? Ujú. Gran victoria. Hay que ver un poco más abajo, hay que ver la parte que no se cuenta en los libros, que es que muchas familias y mucha gente lo ha perdido todo. Los pueblos están arrasados hasta los cimientos. Y no solo los pueblos, es decir, un campo sembrado de trigo mismo, de trigo o bueno, de cereales, ya sea avena, lo que sea. Si te bombardean el campo, pierdes toda la cosecha y Ujú. pierdes tu economía familiar. Si te bombardean un campo, que hay testimonios en las que los soldados franceses asaltan una posición alemana y corren por mitad de un campo lleno de vacas y y cae el fuego de artillería encima de los animales, vale, es muy impactante eso, pero lo que hay detrás es que un pequeño ganadero, una pequeña persona, ¿no? Una pequeña granja, ha perdido todos sus recursos para seguir adelante. Entonces, estos son los problemas de la guerra. Y este es el problema de la invasión alemana que lleva al garete, ¿no? Muchísimo, muchísimas personas, aunque se gane la batalla del Marne, mm, es un desastre y entonces es una guerra total. Ya no hay división entre combatientes ni civiles, ya los alemanes fusilarán a mucha gente, también los franceses también acusarán de traidores a mucha gente, de los propios compatriotas.
pues un poco como se está haciendo también ahora en Ucrania, ¿no? Es decir, se busca gente que es prorrusa o etcétera, ¿no? Pues en esta época mucha gente que estaba en los pueblos era acusada de ser espía alemán, era el insulto clásico, la acusación Ujú. clásica, tú eres un espía boche y claro, Sí, ya porque se tienes todo. quejaba, decía, ve qué bien que estoy en mi, mi casa. Exacto, Cosas. Sí, sí. claro, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Incluso el episodio ya, lo más triste ya de todo, ¿no? Que de la invasión alemana y de cómo sintieron esas personas estos hechos, fue que toda la gente que huyó de Bélgica y del norte de Francia, huyendo de esa marea Felgrau, ¿no? De esa marea gris de campo que venía del norte, se instalaron al oeste de París. Al principio la gente del oeste de París, ¿no? De estas zonas de Francia, las acogieron muy bien, con los brazos abiertos, lo comprendían. Pero luego, con el paso del tiempo, los empezaron a llamar boches del norte. Es decir, Ujú, decían que eran colaboradores de los alemanes, ¿no? Daban a entender con ese mote de que no eran verdaderos franceses. O sea, era todo muy triste con la invasión alemana. Más allá de, ha perdido Alemania la batalla del Marne. Eh, es lo mínimo, ¿no? Tiene muchas más consecuencias aparte de las propiamente dichas militares, ¿no? ujú. Pues tenemos, espera, estoy mirando un poco en cosas que podemos hablar que no hayamos citado. Un tema que sí que tiene, es interesante, ¿no? Tiene que ver un poco con el cambio, ¿no? Del paradigma, o el cambio del siglo XIX, esas unidades a todo color, ¿no? Es decir, el siglo XIX, si nos ponemos en época napoleónica, casi hasta 1860 y algo, ¿no? Que se empieza a generalizar a lo mejor las guerras coloniales en la India, bueno, en Afganistán, el Kaki, después llevaría en la guerra de los Boer casi ya a generalización completa. Los ejércitos vestían de colores para que se reconociesen, ¿no? Es decir, pues los franceses de azul y rojo, Sí, los alemanes de tal color, ¿no? De gris. O que bueno, el gris dentro de lo malo sí que siempre fue más limpio, pero por ejemplo el ejército español de blanco, ¿no? sí, Hubo ese debate, ¿no? Antes de la guerra, e incluso en esta guerra, en esta batalla, se dio el tema de que era muy cantoso el color rojo del pantalón de los franceses, ¿no? Y ahí llevó a un debate, incluso en el Parlamento, sobre el tema. sí. Es decir, justo antes del Marne, justo antes, digo, 1913, 1900, sí, entre 1912 y 1913, el color rojo de los pantalones de la infantería francesa ya entró en discusión en el Congreso ¿no? En el Congreso de los Diputados francés ya entró a debate, ¿no? Es decir, ahí estaban debatiendo. El que iba a ser luego ministro de guerra, Adolphe Misimi, que luego fue, como digo, ministro de guerra, discutió con el entonces ministro de guerra, que era Maurice Tenier, creo que, claro, empezaron a discutir y el diputado le dijo que había que cambiar el pantalón rojo de la infantería porque ya era un color desfasado, ¿no? Por así decirlo, para la guerra moderna. Incluso Y este caro, me mi parece que había hasta el tema Sí, económico. y era caro también, y encima el tinte rojo se importaba de Alemania. O Ujú. sea, es que Ya está todo bordado ya. pero el ministro de guerra le respondió que suprimir el pantalón rojo jamás, el pantalón rojo es Francia, ¿no? Es la France, ¿no? Entonces, claro, todo esto entra ya el debate ultranacionalista de la época de decir, somos únicos, ¿no? La infantería con la casaca azul y el pantalón rojo. En el Marne se luchó así, de este color, pero se luchó así también hasta abril de 1915. El pantalón rojo va a ser obligatorio en la infantería francesa. Luego se va a ir adoptando, gradualmente se va a ir adoptando el Blue Horizon, ¿no? Azul horizonte, Ujú. ese tan clásico, ¿no? Que tenemos luego en la cabeza, ¿no? De la infantería francesa con el casco Adrian. Pero el pantalón rojo va a estar mucho tiempo, muchísimo tiempo, y seguramente hasta 1916 hubiera unidades con el pantalón rojo todavía. Es decir, seguramente después del verano de 1915 todavía hubiera unidades francesas con el pantalón rojo, porque un ejército de 2 millones de hombres se tarda mucho En en cambiar. uniformizarlo, en Sí, sí, sí. estandarizarlo y todo esto, ¿no? Pero es cierto, de nuevo, que
el pantalón rojo se ha exagerado muchísimo. Se ha exagerado. Es verdad que se veía a cierta Sí, distancia. pero cuando estamos hablando de masas de miles de personas, Ahí está. lo que ves es el bulto de gente, ¿no? Ahí está, es decir, no si habláramos hoy día, ¿no?, en Ucrania de que los soldados van con pantalones rojos, Ahí que hoy sí, porque van individuales y son sueltos. claro, van buscando, ¿no? Son tácticas de infiltración, son tácticas, ¿no?, bastante individuales, pero cuando tienes una masa de un regimiento que son 2.200 soldados, formación cerrada, avanzando con las bayonetas, tú dices: "Es que me da igual que vayan de caqui", Sí, sí, porque sí. porque los alemanes hacían también este tipo de asaltos y este tipo de movimientos, y si ves la lista de bajas, a grandes rasgos, los alemanes tienen 50.000 muertos menos que los franceses entre agosto y septiembre. Es decir, 50.000 soldados muertos franceses más, ¿es por el color rojo de los pantalones? No, es porque las tácticas que usaron al principio, pues, dieron esos números tan elevados. Mm, Pero luego hay testimonios de los soldados alemanes, de Rommel, que Rommel mm. combatió, ¿no?, en el Marne, y decía que las hierbas estaban tan altas, los campos estaban los cultivos estaban tan altos, porque habían movilizado a los campesinos y no había quien los recogiera. Entonces, los soldados franceses no se les veía el pantalón rojo, porque iban andando por los campos y no se les veía. Y se les reconocía, dice, por la marmita, ¿no? Por la Claro, de cantimplora metal, sí, sí, que brilla. que brillaba, ¿no? Los alemanes sí es verdad que adaptan el gris de campo, ¿no? Porque ellos hacen un estudio cuando están los ingleses luchando contra los Boer, ordenan al alto estado mayor que haga un estudio sobre el camuflaje en la guerra contra los Boer. Y las conclusiones a las que llegan es que el color caqui, los colores apagados, son mucho mejores para combatir que los colores vivos, ¿no? Entonces adaptan o adoptan entre 1911 y 1913 el gris de campo que va a estar disponible en grandes cantidades cuando empieza la guerra. Y los ingleses, pues bueno, son totalmente invisibles, ¿no? Entre comillas. Que luego esto. Ahí tengo yo un artículo que estaba buscándolo para recomendarlo a la gente, pero no lo encuentro porque son tantos ya de ver un artist, pero más o menos lo explico porque me acuerdo desde hace mucho tiempo. Era el tema de que en la guerra de Afganistán se dieron cuenta que el color tierra era bueno, pero porque les disparaban desde montañas. Cuando te disparan desde montañas, desde alto, y en las guerras de Boer pasaba algo parecido, las emboscadas que hacían los Boer eran desde colinas hacia abajo, el color tierra se oculta en la tierra, ¿no? Pero cuando son llanuras y planicies, como pueden ser las llanuras de Francia, o también, por ejemplo, en África, Ujú, el rayadito español, ¿no? sí, Lo bueno es ocultarse con el horizonte, porque es lo que rompe con la línea visual. Entonces, depende cómo enfoques la guerra. Si el enemigo está en lo alto, un avión o una montaña, es mejor confundirse con el suelo. exacto. Pero si el enemigo está a la misma altura que tú, es mejor confundirse con el cielo. Ahí viene el azul o el blanco con la rayita que da también en ciertos, decían los contemporáneos, que daba cierto camuflaje con el horizonte, ¿no? Esto es Ujú, importante porque hay que entender, alguien dirá, pero estamos locos, ¿cómo va de azul? Es que claro, en una llanura lo que se ve es lo que sale por encima del horizonte, ¿no? Es decir, por claro, la parte azul, ¿no? Es importante entender ese concepto. claro, y entonces, pero yo lo que iba a comentar es que, tenemos siempre, ¿no?, la idea, ¿no?, de los franceses viéndolos a kilómetros de distancia, los alemanes más invisibles y los y los ingleses que parece que desaparecen, ¿no?, que son como fantasmas. Y luego te acercas a los testimonios, que yo cito algunos en el libro, ¿no?, porque es interesante y muchos de ellos son inéditos en el libro, es la primera vez que aparecen en español. Al final es un popurrí, porque los propios ingleses dicen que el uniforme alemán es mejor que el suyo, y luego los alemanes dicen que el mejor es el inglés. Ujú. Ninguno dice que el mejor es el francés, pero hay alemanes que dicen que se ve más, hay alemanes que se ve menos. Es decir, ya son, pues, pues Yo eso. sin gafas me parecen todos iguales. Lo malo es el miope. Pues ya está, ¿no? Es decir, yo qué sé, si estás luchando en las Ardenas, en un bosque que ya en su día Julio César dijo que era
infinito mm, y en 1914 todavía tenía resquicios de eso. En un bosque vas a decir: "Te veo a 2 kilómetros". Mira, un francés en un bosque de pino, tú no ves nada, es decir, se puede esconder cualquiera, se puede esconder con la niebla, es que son muchas cosas y la guerra no es tan simple luego como parece, ¿no? O lanzar críticas o lanzar opiniones, a veces hay que hacerlo un poco más complejo, ¿no? Meter más matices y no ser tan: mm. "Hala, venga". Sí, sí. Pues tenemos más o menos preguntas por ahí, yo puedo hacer alguna. Hay una que pregunta Promacos, que bueno, que es un amigo de Belungartis, amigo tuyo también, me parece, porque Sí, habla del mismo grupo que tú. Un saludo. Y tengo muchos artículos suyos, bueno, en Belungartis. Con el antiguo apodo que era César Logares, ahí, el que lo busque por ahí encuentra en Belungartis artículos de él. Y ya que me estás escuchando, te animo a un día venir aquí a Belungantis a hablar si quieres, cuando quieras. Eh, eh, es un experto, tiene un canal muy bueno, que lo tienes un poco abandonado, porque cuando lo actives me superas en 2 días 1000 veces la audiencia. Tienes que volver a hacer cosas ahí, romacos. Y pregunta si hay alguna película sobre esta batalla. No por no leer o tu libro, sino por... no, 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 no. Es una pregunta muy interesante, porque no existe ninguna ninguna película de la batalla del Marne. Es decir, creo que esto, y si me permito el comentario, que creo que sí, me lo puedo permitir, mm, parte del pensamiento nacionalista español, que siempre está diciendo que por qué no sacan películas de ciertas batallas de la historia de España, tienen que yo me fijaba en esto, ¿no? Es decir, es que del Marne, que fue una batalla, no sé, es que en suelo español creo que no ha habido una batalla igual como la que ha habido la que hubo en el Marne, y no hay película tampoco. Y eso que los franceses también son nacionalistas de traca, pero no existe ningún largometraje que trate la batalla del Marne. Y no deja de ser curioso que una batalla tan decisiva y que hoy día el discurso de la batalla del Marne en Francia no ha cambiado nada. Entonces, no deja de ser sorprendente. Es cierto que hay una serie basada en las memorias de un subteniente, Maurice Genevoix, que que se llama Los del 14, Zeus del 14. Es una serie del año de tiene que ser 2015 o algo así, de 6 es una miniserie, y no sale el Marne, pero sí sale, es una historia de una sección francesa que combate desde agosto hasta octubre, más o menos, del 14, y sale eso de los pantalones rojos, luego las trincheras, las primeras trincheras que aparecen, el frente Mm, occidental. Y yo la recomiendo muchísimo porque el nivel de los uniformes, tanto alemanes como franceses, está fetén. Incluso meten ulanos de estos que hemos hablado y los uniformes de los ulanos son perfectos, macho. Es eh, muy, muy buena. Pero no hay nada del Marne como tal. Yo creo que la solución, para que esto solucione rápido y tal, es que voy a gastar una broma muy mala, un chiste malo, pero que tengo una solución, ¿eh? Es básicamente que los taxistas de París hagan un crowdfunding o algo, o lo utilicen como publicidad y les valdría un poco, ¿no? Para Pues dar a conocer su gremio, no es ¿no? no es tontería, ¿eh? No es tontería que Por esa eso, por eso, por publicidad eso. podría dar mucha pasta a los taxistas parisinos, ¿eh? Fuera Sí, coñas, sí, ¿eh? sí. Es decir, si no se le ocurrió a nadie, a lo mejor te la copian la idea algún día si ven este vídeo. Bueno, el mito, ¿no? Y cuánto hay de verdad y cuánto de exageración, ¿no? Igual que a lo mejor que era Ruta de la Vida, ¿no? Que se hizo en Verdún, de los taxis, ¿no? Estos, los taxis. Que bueno, que es una historia, eso de taxis, el término viene del siglo XVI, de unos mensajeros reales que cobraban de los reyes por mandar envíos importantes, ¿no? Y ahí viene después los taxis como evolución de mensajero, ¿no? Pues, ¿qué pasó con estos taxistas de París? El tema de los taxis, creo que es lo que más suena, ¿no? Mm, Cuando uno se acerca a la batalla del Marne, lo primero buscas en Google batalla del Marne y lo primero que te va a salir va a ser una imagen de un taxi de un Forte, ¿no? Un Forte no era, pero era un Ford, de un Renault
perdón. Renault, Renault, sí, sí. De un Renault. Bueno, en verdad usaron de todo, es decir, No, no, había autobuses, varias marcas, me imagino que ahí... claro. había de todo, pero es lo más mítico de la batalla, ¿no? Yo cuando lo estudié en cuarto de la ESO, fíjate si ha llovido ya, lo primero que di de la Primera Guerra Mundial fueron lo de los taxis en el Marne. Pero tiene parte de mito y tiene parte de verdad. Si, el mito está en que la propaganda aliada supo manejar y supo explotar muy bien lo de los taxistas llevando a los soldados al frente, agitando las gorras y etcétera. Pero la parte interesante y que yo reflexiono en el libro es que fue uno de los primeros episodios en la que el Estado, vamos, el mando de un ejército pone mucho interés en la motorización del ejército, Ujú, en la que el incluir automóviles en las unidades militares puede ser decisivo para los próximos combates y las próximas batallas. Eh, Solo hay que ver que a partir del Marne el nivel de vehículos en los ejércitos no deja de crecer y de todo tipo, ya sean aéreos o terrestres. Y el Marne, en los taxis del Marne, yo lo que digo en el libro y lo defiendo es que son las primeras semillas, o al menos preparar el terreno para esa motorización que va a venir luego en 1918 y sobre todo a partir de 1920. Los taxistas de París, que movilizaron entre 600 700 taxis, los números bailan, ujú. es cierto que hubo muchos más, em, muchos más vehículos, como digo, autobuses y Hubo eso, autobuses llegaremos porque hay fotos aquí de autobuses también, sí. exacto. Entonces, claro, fueron esas primeras semillas, porque aunque trasladaron a una brigada, a una división, a la séptima división de infantería francesa, una división, quizá en un contexto en el que estamos luchando 20 o 30 a lo mejor no marca la diferencia, Ujú, pero es un ensayo bastante interesante en cuanto a que tú has decidido enviar a esa infantería que tenía que andar 40 kilómetros hacia el Marne, la has decidido enviar en taxis que, aunque van muy despacio, la infantería lo que va a hacer luego es bajarse del taxi y poder combatir muy fresco y recordando que estamos en verano pasando calor con los abrigos de lana, pues llegar fresco entre comillas, de al menos no haber caminado, no haberte dado una patea ahí de 40 kilómetros, pues claro, es interesante, como digo. Tiene parte de ese mito de la propaganda, pero tiene también esa parte de la evolución de la infantería. Ya está evolucionando en el Marne, ahí ya se ven los pequeños conatos en las trincheras, las primeras trincheras que se cavan, los bombardeos de artillería no de 20 minutos, sino de 6 horas. Ya está evolucionando. Por eso el Marne yo le dedico el libro, porque ese punto en el que ya hay brotes, ¿no? De crecimiento o de evolución a otras cosas, ¿no? Otro modo de hacer la guerra. ujú. Hay una pregunta ahí que, bueno, no sé si lo comentamos, yo creo que cuando comentamos lo del Felgrau era porque se notaba menos el tal, pero yo voy a leer lo que... no sé nada exactamente. En 1910 se dispuso por decreto en Prusia el denominado uniforme gris de paz, Felgrau Uniform, con puños revestidos de colores, una... Simultáneamente esclareció no, pero en ningún lado explica el por qué, estoy buscando el por qué, pero yo entiendo por qué Sí, se parece más al barro no, según la documentación alemana, que yo la he revisado, la documentación oficial, Sí, sí. fue por, como digo, estaban combatiendo en las guerras Boer, el Estado Mayor alemán pidió que se realizara un informe de cómo influenciaba el color de los uniformes en campo de batalla moderno. Se decidió que había que coger colores apagados. Los alemanes probaron con muchos colores antes de adoptar el gris de campo, el Flecklerau, más verdoso, más color tierra, pero el que tuvo la última palabra fue el Kaiser. El Kaiser fue el que decidió a dedo quién se uniformaba y con qué color. Si vemos, a ver si tengo yo aquí los O sea que fue, uniformes. digamos, no fue una decisión técnica, sino de estas ya de gusto, ¿no?
Sí, fue dentro de lo técnico, Sí, sí, dentro de, dentro, mira, digamos, de la gama de colores. exacto, Y es claro, como diría, decir, bueno, ya los ingleses tienen el kaki. No, ese no, porque, claro, exacto. justo, sí, sí. Dentro de toda la gama de colores de marrón tal, dijo el Kaiser, pues yo prefiero este. Ujú. Pues ya está. Era Vale, vale, vale. pagado y ya está. No, ni por tema económico que era más barato el tinte, no, por No, gusto, era, justo. era dedo. Sí, sí. No sé si se ve aquí. Es decir, el Felgrau, es decir, es este. La infantería de línea alemana es esta de aquí, este de espaldas y de frente. Te voy a poner más Este, grande, espera, así lo ve mejor la gente. este es el Felgrau, el color de gris de campo que decimos. Pero este es un Jagger. Y si no sé si se ve bien Va de con la marrón, cámara. sí, va de marrón. Va más de, aunque tenga las cartucheras marrones, va más de verde, que Verde, por sí, sí. ejemplo, va más de verde, va un color más tono verdoso, más bosque, porque se esperaba que los Jagger actuaran en terreno montañoso, en terreno boscoso, ¿no? Como eso, ¿no? Como exploradores, como esto. Y este también lo eligió el Kaiser. Los Jagger van a elegir este color. Y ya está. Las cosas antes funcionaban así. Lo de las lanzas de caballería que hemos dicho antes, en 1900, en torno a 1900, había la discusión todavía de qué era mejor, la caballería con sable o la caballería con lanza. Y llegó el Kaiser y dijo, toda la caballería alemana tiene que llevar lanza. Y toda la caballería alemana lleva lanza, Ujú. todos llevan lanza. Sí, sí. Y ya Pregunta, está. sí, sí, pregunta Prómacos, bueno, el perfil de Prómacos, que si puedes hablar un poco de las fuentes que consultaste o qué libros antiguos o lo que sea que usaste para hacer el programa. El libro. La fuente, la verdad es que yo, lo primero que cuando me puse encima, delante del ordenador, ¿no? Y estaba dándole vueltas al libro que tenía que hacer, hice una primera búsqueda. Y gracias a todos los archiveros y a todos los proyectos de bibliotecas digitales que hay hoy disponibles en la red, la verdad es que he consultado de todo, he Ujú, consultado de todo. Me he metido en las fuentes alemanas, que con perdón son un poco dolor de huevos, por así decirlo, porque claro, el alemán para mí era bastante lejano y choca mucho con los idiomas que estamos más acostumbrados, ¿no? ujú, Al inglés y al francés o al italiano. Entonces, yo consulté las fuentes alemanas, oficiales y no oficiales, que traen muchísimos testimonios de soldados, de oficiales. Consulté la historia oficial alemana, francesa e inglesa, es decir, tanto todo unidad por unidad, lo que hacían a media mañana, lo que hacían a media tarde, por la noche, historias de regimientos, e historias de, bueno, de todo, memorias, muchísimas memorias. Yo me metí en los archivos, en las bibliotecas digitales y busqué muchísimo, muchísimo memorias de soldados, de jinetes. Y ahora, bueno, ahora pues estoy trabajando en otro libro, ujú. ya adelantaré cosas en su momento, y ahora estoy profundizando muchísimo más de lo que había profundizado en el libro del Marne, que ya yo acabé muy contento con el trabajo de archivo y de fuentes, acabé muy contento. Pues ahora un peldaño más y todo para traer siempre algo. Mi idea no es, pues eso, ¿no? Traer aquí algo raruno o algo indescifrable o que la gente no entienda, no, al contrario, mi idea siempre es traer algo inédito al español, es lo que he intentado con el Marne, algo que no sea lo que siempre hay en el mercado editorial, que a la gente cuando compre el libro diga, bueno, pues al menos pues cuenta algo diferente, ¿no? Sí, Y sí. con esto, pues es lo que estoy intentando y lo que he intentado con el Marne, que como digo, la fuente, la bibliografía se puede consultar y sobre todo abundan mucho los testimonios de soldados de a pie, como digo, de caballería, algún aviador, hay algún testimonio de algún aviador y de artillería también. Hay unas memorias magistrales que yo estoy detrás de un editor para ver si las publica en castellano, Ujú. que son, se llama, No lo bueno, cuentes, ¿no? Pues, a ver si lo vas a no, traducir. Si lo vas a traducir tú, tienes los. no lo voy a traducir yo, no lo voy a traducir yo, pero el libro se puede consultar en internet en francés y que la gente tiene que saberlo, hombre, que no pasa, pero si vienes en castellano, mucho mejor porque Sí, 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 sí. lo extiendes más, ¿no? Y mejor que no todo el mundo sabe leer francés y bueno, y es más complicado, ¿no? Leer siempre en idioma que no es el nativo nuestro. Yo el francés todavía Pues puedo entender algo leído, pero el alemán como que ya me.
El alemán hay que pillarle el Hay que saber tranquillo, alemán ¿vale? ya, básicamente. No, no hay que saber alemán como ¿No? tal, pero, ¿Ah? en plan, yo, por ejemplo, cuando empecé a cuando empecé a trabajar en el libro del Marne, yo me vi superado con el alemán. Yo pedí ayuda a amigos que saben alemán para ir descifrando ciertas cosas, porque es que muchas cosas luego ya vas conociendo algunos términos Eso sí, claro. Sí. básicos y tal. Entonces, lo que puedes hacer sabiendo esos pequeños términos y esas pequeñas nociones es buscar lo que a ti te interesa en un libro, porque no te vas a leer un libro entero en alemán. Buscas lo que a ti te interesa del apartado de ese No, pero libro. pues lo bueno que hay bueno, estos programas de traducción, ¿no? Incluso También, hasta el también. propio móvil te sirve de traducción Sí, a lo básico. Después ya amplías. también incluso, sorprende, porque yo a veces he consultado, eh, archivos manuscritos, ¿no? De un soldado que en su Mm. día, pues, escribió a mano. Y alguna en inglés, claro, porque en alemán yo ya no me atrevo, a en ese sentido, ¿no? Porque mecanografiado es bastante más fácil. Pero claro, tú ves ahí y me dio por pasarle el El Google traductor del Lens, ¿no? móvil, Sí, claro, me dio por digo: "No va a salir nada", ¿no? Porque esto y salió, macho, y digo: es que la sí, tecnología en sí, ese sí, sentido sí. ha avanzado muchísimo y facilita mucho las cosas. A lo mejor un día contrato a un bot para que haga de mí. Tal, Sí, es que está avanzando mucho la tecnología y la verdad, a mí me parece que en este sentido lo que está haciendo esta tecnología es democratizar la historia, Sí, sí, porque no, no, todo. yo El tema es que está muy democratizada, pero mucha gente no pierde su tiempo en aprender y va bueno, a repetir lo simple, ¿no? no, pero sí es verdad, ¿no? Que hoy día en el mercado editorial, muchos libros dejan bastante que desear, pero, bueno, No, no, lo que ya, ya, editorial no me refería a eso. Es decir, la sociedad, por desgracia, el 80% de las personas no leen un libro. O sea. bueno, yo creo que cada Eh, vez se está leyendo más y cada vez la cultura avanza más. Las cifras de compra de libros de la última feria del libro en Madrid, ahí están y el que quiera verlas que las vea. Eso fue porque algún amigo de Belun Artis, de estos de Pues seguidores del canal, sí, compró 10 libros. no, parece coña, pero No, aumentó, sí, sí. Y yo, mira, eh, ahora Ismael, ahora me pongo un par de medallitas. Conseguí que gente dijese en los chats que gracias a los programas volvió a leer libros que hacía tiempo que no leía, volvió a pues, leer y se pues a mí me parece enganchó a libros. Es maravilloso. decir, al final todo lo que sea picar, ¿no? El gusanillo de Sí, conocimiento nos va a llevar a que la gente al final haga navegaciones por internet en páginas alemanas y coja el Google Lens para... exacto. Eso es cierto y eso es mi objetivo. Al final, hacer estos programas es picar, ¿no? Picar el gusanillo. Exacto, Sí, sí, exacto. Y sí. a mí me parece una maravilla. Entonces, yo no nací con ganas de escribir un libro. Es decir, yo llegué, después de acabar la carrera, de la pandemia, tal, y vi que era el momento y hice una búsqueda. Ya tenía ese gusanillo, ¿no? De hacer algo más que un artículo para mis compañeros de archivos de la historia, que les mando un saludo. Yo quería hacer algo más, ¿no? Entonces, ya, gracias a este trabajo que están haciendo los archiveros, que este libro es tan suyo como mío, Mm, porque hay que decirlo, yo lo digo, hay que dar las gracias a mucha gente, tengo que darle las gracias a mucha gente por haberme ayudado tanto, a escribirlo, a mi novia Celia, a su familia, a mi familia, a todo el mundo que me ha apoyado, a los que me han ayudado con las traducciones en francés, en inglés, en todos los idiomas que he elegido, incluso en ruso, porque yo cito alguna fuente en ruso y me ayudaron un amigo, un mm. colega que tengo, sabe ruso, y me ayudó. Y como digo, esto pica la curiosidad, pica, es como tú dices, bien, y entonces, si están disponibles esas fuentes, esos diarios, ¿no? Mm, De ese artillero que cuenta la guerra de una manera dramática, es que parece una novela, pero es totalmente sí, cierto. Entonces, eso a alguien que nos vea, a alguien que nos escuche, a alguien que hoy en día de pronto se meta en un vídeo tuyo y diga: "Ah, pues mira, me ha interesado tanto este tema, no sé, ha abierto algo en mí que voy a dedicarme ahora a investigar este tema". Y de pronto dentro de un año y medio o 2 años, de pronto aparece un libro: "Ah, pues esto de esto hice yo sí, sí, sí. un programa". Mm, Y dice: "Ah, es que vi tu programa, me interesó mm. y he hecho este libro". O sea, eso es muy bonito, yo creo, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, yo estoy contigo, ¿eh? Por eso dedico mis noches aquí a contar historias. No para hacerme rico, porque no va a ser el caso, ni tampoco para tal, porque tengo un trabajo. Es decir, lo hago por un hobby y el hobby es
también en este caso, muchos saben que soy profesor, pero últimamente no estoy dando clases, me dedico a otra cosa, y también para enseñar, ¿no? Es decir, yo creo que como muy bien dice Prómacos, el tema de... Dice lo siguiente, esto sirve mucho como nexo entre la gente y la cultura, más de lo que se cree. Estoy contigo, 100%. Nosotros podemos llegar a dar un contenido, valor a la sociedad, trayendo a gente para que hable de un tema eh, en profundidad, no 5 minutos, la batalla del Marne, 5 minutos para conocerlo, ¿no? Está bien, yo eso voy a hacer vídeos de eso si tengo alguno más, pero siempre creo que hay que picar el gusanillo con contenido, ¿no? Y darle un Exacto, buen cebo. Y estos programas, para el que aguante 2 horas de programa, es un buen cebo. Para que siga leyendo, siga exacto. mirando cosas, aprendiendo. En el caso Incluso, de... incluso al caso contrario, ¿no? Ahora tú y yo que estamos haciendo un programa ¿Mm? ahora del Marne y llega alguien y dice, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice Ismael. Y yo digo, pues muy bien. Es No, decir, es pues debate, ahora no, no pasa nada. ya está. Ahora dice, Debate. pues yo tengo otras fuentes que muy diferentes a las tuyas, Isma. Pues vale, adelante. Es que de esto va la A historia, mí ¿no? me pasa en cada programa, tú tranquilo. Por eso, ¿no? Que leo a veces los comentarios que te ponen y, y eso. Yo, por ejemplo, ¿no? Como curiosidad de todo esto, ¿no? Porque yo soy autor novel en el sentido de del primer libro que escribo y toda esta Eres muy joven, tú tranquilo. claro, claro, y El esta problema es que ser experiencia como yo, no acabar el segundo con... bueno, no, hay tiempo para siempre hay tiempo, ¿no? Poco a Me voy poco, a pero poner digo, en verano, me voy a poner, me voy a poner. pues ahí entonces ya avisaré yo a Ignacio. No, ya hablé con él otro día con él, pero Ya hablaste, bueno, es que tengo un problema con él. No me metió prisa cuando en el pleno confinamiento le dije, tengo una idea. Dice él, pues ponte. Pero no me puso fecha. Entonces al no ponerme ya fecha, eso se convirtió ya ya en el desmadre. ya me comentó de qué es el libro, no digo nada No, no, claramente, no, no, pero caso. tiene buena pinta, buena pinta. Otra cosa es la pinta y otra lo que estoy haciendo yo. Bueno, Pero bueno. ya está. Como decía, claro, para mí todo esto ha sido una experiencia nueva. Llevo desde marzo reuniéndome y haciendo presentaciones y Mm. podcasts y vídeos con vosotros y con Niebla de Guerra, con un montón de compañeros, la verdad, que yo se lo agradezco muchísimo. Y, y la verdad es que una de las cosas, ¿no? Que yo puse en el libro, que me ha traído como anécdota, Sí, sí. es la última campaña, ¿no? Del siglo XIX en Occidente, ¿no? Y una de las primeras cosas, cuando yo saqué el libro con toda la Sí, ilusión, te voy a preguntar, ¿y en Oriente? eh, claro, no, y lo que me dijo la gente es como, Claro. ¿por qué el siglo XIX? Si estamos hablando, si la batalla fue en 1914, ¿por qué hablas del siglo XIX? Incluso el otro día, el pasado 3 de junio, estuve firmando con los compañeros de Tercios Viejos en la Feria del Mm. Libro de Madrid y llegó un tío allí con todo ahí, con todo el desparpajo, cogió el libro mío y empezó a pegarle así golpes diciendo que, ¿cómo que el siglo XIX? Que no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedé un poco ahí diciendo, vamos a ver, que esto tiene su explicación y el libro tiene, ¿no? Entonces, claro, lo digo como en el sentido de que puede haber gente que diga, mira, pues yo esto del siglo XIX no. Ahora es la primera batalla del siglo XX. Bueno, Le cambio el claro, título. depende cómo enfoquemos. Es decir, Claro, exacto, y ya está. es que el principio y el fin de algo es muy relativo, porque es lo Claro, mismo, coincide literalmente. O sea, el principio y el fin de algo es el mismo punto. claro, claro. Entonces, Claro, a ver, yo entiendo perfectamente que el Marne es justo lo que explicamos en el programa de hoy, es el punto de inflexión entre una forma antigua de hacer la guerra y una forma moderna. Y partiendo de que moderno en su momento era también el siglo XIX, ¿no? Es decir, claro, yo creo que lo que hace el cambio, ¿no? De esta gran guerra, ¿no? Esta primera guerra mundial, es algo que ya se hizo en la guerra de secesión americana, ¿no? La industria, la sociedad en guerra, ¿no? Se hizo allí. Se usaron cosas que aquí se habla, el arme de espinos, incluso los campos de concentración que se usaron en la segunda hubo tema de eso, hubo también ametralladoras, pero es en esta batalla del Marne, ¿no? En la que las tácticas antiguas no dan éxito por las nuevas armas y se pasa a otro tipo de guerra y por eso es el cambio, ¿no? El cambio del paradigma de la guerra. Es exacto. decir, Es el que decir, no entienda eso es que, no, bueno, es que no conoce muy bien lo que estamos hablando ahí está, ¿no? o, Tam- bueno, o que no entiende las ironías. Claro, no, el subtítulo en este caso va más por el tema teórico, Sí, sí, sí. mental, táctico, operacional, Sí, sí, ¿no? claro, sí, No, sí, se no va. entiende. No del siglo, porque el siglo... No, no, Claro, 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 claro. claro, claro. Si es por siglo, pues vale, pues sí, es siglo XX, ya está. ¿Estás contento? No sé, ya Sí, está, ¿no? sí. Enhorabuena. Pero por eso, es decir, luego, después del Marne,
la estrategia a seguir va a ser ya no tanto en el campo de batalla, que también, aunque va a ser mucho más limitado, pero va a ser la verdadera estrategia está en la retaguardia, está en la industria, está en los grupos de ingenieros, en los estados mayores y eso. Está ahí la verdadera estrategia luego de la Primera Guerra Mundial. Una vez que acaba el Marne y se llegan las trincheras, ya empiezan a mover. La tecnología nos ha llevado a esto, porque Mm, es la tecnología lo que ha llevado al estancamiento del frente, pero va a ser la tecnología la que nos saque de este estancamiento. Lo que pasa es que hay que potenciarla mucho más en ciertas partes, ¿no? Que no hemos potenciado antes. Entonces, claro, es ahora, como decíamos al principio, en el Marne, donde se va viendo todo esto, se va viendo pequeños conatos de cambio de un modo de hacer la guerra a otro. Eh, También hay que decirlo, ¿la batalla del Marne acaba la guerra de movimientos? No, la guerra de movimientos no acaba hasta noviembre del 14, es decir, 2 meses después. mm, Que 2 meses dentro de una guerra de 3 años, pues no es mucho, ¿no? Pero, por ser ahí un poco quisquilloso. sí, sí, Es decir, hasta que no llegan la mal llamada carrera hacia el mar, que ya lo mencionó en su día Antonio, ¿no? Se intentan flanquear unos a otros y de pronto llegan hasta el Canal de la Mancha porque no hay más tierra y ya es entonces cuando se entierran. Pero hasta octubre, noviembre, la caballería va a seguir actuando de la misma manera, los soldados van a seguir con las mismas tácticas. Es verdad que ya ahora, cada vez que se enfrentan dos ejércitos, pues uno se entierra y ya tú por ahí no puedes pasar. Y dices, pues vale, lo intento 50 kilómetros más arriba, lo vuelvo a intentar. Y así hasta que se llega a la estabilización que todos conocemos, ¿no? Pero, como digo, todo esto ya se va viendo en el Marne cuando me hizo mucha ilusión, ¿no? Entre comillas, encontrar testimonios de soldados alemanes que hasta septiembre habían estado rebuscando los muertos en busca de las cantimploras, de mm, algo de comida en lata, ¿no? Para alimentarse, porque pasaron hambre. Pero en el Marne ya empezaron a rebuscar los muertos en busca de picos y de palas, porque no había material para enterrarse. Entonces, usaban cuchillos, la bayoneta, las manos para hacer trincheras. Es aquí cuando ya se ve ese cambio, ¿no? sí, Con la sí, mm. aviación, con los bombardeos, como hemos dicho, etcétera. Y ya para ir finalizando, hubo un comentario de Daniel, creo que era el nombre del conocido Ujú. tuyo, que dice que entre todos los relatos que mencionas en el libro, le llamaba mucho la atención el de un soldado que hablaba de la facilidad de clavar la bayoneta en el Mm. estómago. Y eso es interesante porque bueno, a los que nunca lo hicimos y espero no hacerlo jamás en mi vida, es algo que no tengo yo, ni nadie que sea normal en el juicio, el querer hacerlo. Cuando claro, vemos en un saco terrero, ¿no? Que es como se entrenan. Sí, Claro, es complicado, parece, pero claro, ahí hablando con gente que hace recreación histórica de espadas, de sables, de lanzas, ¿no? Siempre se habla del tema de que no hay que meterlo hasta adentro porque puede que no salga, ¿no? Es decir, esto sí. algo dice así en tus memorias según el compañero. Sí, en este caso, lo que dice Dani es un testimonio que encontré justo en las memorias que hemos mencionado antes del artillero francés, porque él, aparte de ser artillero, se entrevistó con muchos soldados que iba encontrando por el camino, ¿no? Por el frente y los iba preguntando que qué tal. Y este soldado les cuenta a ellos, ¿no? Al grupo de artilleros les cuenta cómo es una carga, un asalto de infantería a la bayoneta, ¿no? Y dice que es horrible, ¿no? Porque hay que gritar. Y dice aquello de si existe un infierno, allí están todo el día combatiendo la bayoneta, ¿no? Ujú, Poniendo mucho énfasis en que la guerra cuerpo a cuerpo, aunque es más humana, que a pulsar un botón y lanzar un proyectil, es mucho más es más dura, terrible, hombre, es más dura. es más terrible porque ves el blanco de los ojos, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Le ves el blanco de los ojos al contrario y ves las emociones que suelta. Es decir, este soldado en concreto, pues saca la bayoneta francesa, la Rosalie, que yo no la tengo aquí, me iba a traer la bayoneta, yo tengo una reproducción de la bayoneta francesa. Es de las espadas, ¿no? La bayoneta Sí. espada. Sí, es un tipo bayoneta espada, pero lo que pasa es que el filo de la Rosalí es cúbico. No tiene tipo espada Mm, como la alemana, es como una lanza, por así decirlo, ¿no? sí, sí. Entonces, una vez que la clavas no puedes tirar para arriba porque no corta, sino él
tiene 60 centímetros de hoja, entonces se lo clavas a alguien y el shock nervioso que te produce eso, pues te mata al instante. Lo que contaba este soldado era que eso, no había que empujar, no había que clavarla mucho porque se quedaba atascada en las costillas, Ujú, normalmente. Y además porque cuando tú clavas a alguien una bayoneta, tú yo sí cuando he dado alguna clase a algunos alumnos, alguna conferencia, alguna cosa, siempre digo que si a ti te ordenan disparar con un rifle a 600 metros y tú ves unas formas difusas, ¿no? Tú mismo has dicho: "No, yo tengo miopía", ¿no? Tal, ¿no? Pues dispara allí. Tú seguramente dispares porque, te puedes convencer a ti mismo que no son personas sí, o sí, tal, sí. aunque O que sean no lo voy a dar yo, justo. no les voy a dar, no he sido yo, pero el luchar a la bayoneta es que tú, le claves algo, un arma blanca al contrario, y él no se va a quedar callado, él va a gritar, se va a agarrar el estómago, va a acordarse de todos sus familiares seguramente, va a llorar, es decir, los sentimientos humanos en estos momentos florecen, y eso a ti te va a traumar muchísimo, es decir, hay auténticas carnicerías en la batalla del Marne, asaltos a la bayoneta brutales, y se cuentan estos testimonios, vamos, que son terroríficos, porque incluso después de la batalla, cuando están recuperando muertos, ¿no?, del campo, hay algunos soldados que cuando han hecho el taca, ¿no?, el clavar la Ujú. bayoneta, el contrario también justo estaba haciendo lo mismo. Entonces los encuentran ensartados a los 2 a la vez. Claro, Es claro, sí, decir, sí. encuentran a los soldados clavados, muertos unos al otro, que lo llamaban la técnica de hacer viudas, lo llamaban, Eh, porque, claro, tú matabas no, al los otro, dos pero él te viudos, sí, mataba sí, a sí. ti. Entonces, como digo, la guerra cuerpo a cuerpo, brutal, brutal. Luego, la guerra de trincheras se va también a amplificar, ¿no? Los asaltos a trincheras enemigas con las palas, con las mazas, etcétera. Incluso los italianos van a tener escudos y espadas, ¿no? Que no deja de ser irónico, ¿no? Como los legionarios romanos. Son guerras brutales, porque, como digo, das a la persona, el poder transmitir todos los sentimientos, ¿no? Y tú los vas a poder escuchar. Ujú, sí, sí. Pues podemos, Ismael, yo creo que más o menos el objetivo que era hablar un poco del por qué la última campaña del siglo XIX está hecho. No íbamos a hablar en sí de la batalla, porque para eso está tu libro. Para eso está también el programa de Antonio Muñoz Lorente sobre la batalla del Marne. Y justo estas dos juntas creo que hacen una buena pareja, Ujú. tocando aspectos que él pasó un poco más de lado, que mencionó alguno en el programa, y con el tuyo yo creo que hacen una buena pareja. El libro se llama La batalla del Marne, la última campaña del siglo XIX en Occidente, publicado por HRM Ediciones, que ya está en su segunda edición, ¿no? Sí, se acabó la edición en el primer mes de esto. Es decir, en un mes que estuvo a la venta se acabó la primera edición. Así que ahora estamos por la segunda y se está vendiendo todavía bastante bien. Bueno, Así pues que ahora ojalá se venda un apro- poco más ahora. aprovechar porque nunca se sabe, ¿no? Ahora como está el tema del papel y todas estas Sí, sí. cosas, hay que aprovechar. Si te gusta un libro, te interesa, cómpralo. Pídalo ya y si es posible en vuestra librería favorita, que está muy bien, que hay que apoyar al pequeño comercio, en HRM Store también. Y si queréis ayudar a Bellum Artis, cualquier cosa que compréis por Amazon, si sois gente que siempre compra por Amazon, pues ya que siempre compráis por ahí, pues a través de los enlaces de Bellum Artis, cualquier compra que hagáis me ayuda a seguir con el proyecto. Y como dice uno de los habituales, que no me echen de casa. Pues porque ya al menos ya gratificar con vacaciones a la familia. Pues Ismael, ha sido un placer. Espero que vuelvas algún Igualmente. día aquí a Bellum Artis a Si me hablar invitas, yo vuelvo. sí, sí, cuando tú quieras, de este libro, de otro libro que vayas a publicar o de algo de historia militar que te apetezca hablar algún día, pues esta es tu casa. Muchas Lo único gracias. que tengo que ver es voy a bromear ya de cuarentón con mi Chorbi agenda, que está muy llena. Nunca pensé yo que iba a tener una Chorbi agenda tan llena. Lo que pasa que son casi todo hombres, eso es cierto. Bueno, Y en mi caso,
yo tal, pero yo en mi caso no, no para el tema de la Cholvi Agenda. Pues sí que tengo una chica que va a venir en julio a hablar sobre el tema de los españoles que durante la guerra civil marcharon al acabar a Rusia y pues combatieron en la Unión Soviética, que tiene una novela y vamos a hablar del tema. Muy Y interesante. también, más adelante, una chica que de las pocas historiadoras militares que tiene un libro sobre las guerras de religión, que vamos a venir también. Y si consigo Muy alguna bien. más, lo intentaré. Pero ya tengo muchas citas, lo digo por los oyentes, que siempre preguntan si voy a seguir este ritmo, por desgracia, 3 semanales hasta noviembre ya están reservados. Y lo que vaya añadiendo. Por lo tanto, hablamos, Ismael, cuando quieras, y también a todos los amigos de Belum Artis. Espero que disfrutéis. Intento a los que son mecenas en patreon.com, también a los que son mecenas de nivel alto, por ejemplo, el cónsul, que no hay ninguno aquí en YouTube, y también a cualquier mecenas, es decir, o a cualquier amigo de Belum Artis, si me propone un tema, intento siempre buscarlo. Y hace tiempo me propusieron un tema que era la guerra en la prehistoria, ¿no? Un poco. Pues no, me lanzo y conseguí un autor que vamos a hablar de la guerra, no en la prehistoria más reciente del Neolítico, sino nos vamos al Paleolítico, a los primeros Homo sapiens, para ver un poco cómo era la guerra en aquella época. Va a ser el próximo domingo y Pues lo lo veremos, lo digo veremos. para que el que me lo pidió sepa que cumplí su deseo y espero seguir cumpliendo deseos de muchos de los que apoyan desinteresadamente al canal. Porque lo digo, Ismael, algo que me anima a seguir con esto es que hay gente que apoya a cambio de nada, porque hay canales que tienen programas en exclusivo, ¿no? Para los Sí, que pagan, tienen exclusivo. Yo no creo en eso. Mi objetivo era divulgar la historia y lo hago todo en abierto. Lo único que en iVoox, a los que lo escuchan un poco antes, les doy esa ventaja, escuchar un par de días antes los programas que el resto. Y nada más, porque muchos de los programas que escuchan son los de YouTube, que ya se escuchan antes, pero por eso digo que son muy buena gente. Les doy la gracia a todos, a los de Evox, a los de YouTube y a los de Patreon, por apoyar este proyecto y animar a seguir. Es decir, si veo que hay gente tan maja, anima a seguir. Y muchos de ellos ya son, digamos, contacto de WhatsApp con ellos, hablo con ellos, me piden libros firmados a familiares. Muchas gracias, la verdad, Ismael. Que si algo nada. tiene de agradable todo esto, es conocer gente cada vez más, como tú, gente Sí, joven sí. también con ganas de divulgar historia, que eso es bueno. Sí, bueno, gracias a ti por invitarme y bueno, decirte que la gente joven como yo aviso que viene pisando fuerte y vienen con ganas, ¿eh? Viene mucha gente que conozco, viene con muchas ganas de publicar cosas tanto de Roma, de Edad Moderna, de Mm, todo, nuevas investigaciones, nuevas líneas de nuevos caminos que seguir, que parece que muchas veces cierta historia está como seca mm. y siempre se puede encontrar nuevos recursos, nuevas líneas de investigación, como digo, y vienen pisando fuerte, así que tienes que estar atento No, no, a para ver, invitarles al canal. yo soy un clase. Ah, eso sí, eso sin problema. Eso sin problema. De hecho, a mí me gusta traer bueno, gente que es bueno, veterana y ya conocidos por muchos, pero gente joven que incluso no llegó ni a publicar el libro, pero que yo veo que son gente que sabe, Claro, sí, y eso es sí. importante. Bueno, y que sabe y que lo sabe contar bien también. Claro, claro, no hace falta publicar un libro Eso, para eso. saber Y cosas tampoco, y y tampoco significa que publicar un claro, libro sepas mucho, ah, porque tal hay cual. cierta persona que salía mucho en Sálvame Deluxe y publica libros. O sea Sí, 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 me los conozco. y más vendidos que el tuyo y mío, multiplicado por Buah, 50.000. por 50 o más. 50.000. Sí, sí. Pues muchas gracias, Ismael. Nada, A la gracias a gente ti. le recomiendo que lea tu libro, La batalla del Marne, y seguro que hayan aprendido mucho. Voy a ver si hay alguna pregunta de última hora. No, están con cosas. Sí, Daniel, es que en los chats, cuando la persona dice tacos, tacos coloquiales, ¿no? Eso de, no sé qué, no, no insultos a otros, sino un taco, Sí, eso, sí. la censura de YouTube me dice que lo oculta y si yo desbloqueo eso o no lo desbloqueo. Entonces yo veo la palabrota, no la suelo dejar porque tengo miedo que me censure, entonces la Ya, oculto. ya, ya. No, la gente no lo ve en los chats, pero yo sí. Lo digo por eso, usar un lenguaje correcto, ¿vale? O con puntitos y X.
Vivimos en el mundo de lo políticamente correcto y de la autocensura, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Ismael, y voy a Nada, despedirme un gracias a ti. momento del público y hablamos. Muchas gracias a todos por otra noche más escuchando historia, otra noche más, otra mañana más, otra tarde más, porque lo bueno que tiene estos medios de comunicación es que se pueden ver en cualquier momento. Espero que muchos hayáis disfrutado mientras trabajáis, mientras conducís vuestro coche, mientras, como me dice mi amigo Juan Luis Gomarollos, mientras plancho. En cualquier momento podéis disfrutar de la historia. Espero que esta vez, en este viaje a la Primera Guerra Mundial, hayáis conocido muy bien la última campaña del siglo XIX. Y a lo mejor un día vendremos a hablar de la segunda última campaña, o la primera, mejor dicho, la primera campaña del siglo XX, que a lo mejor es el subtítulo del próximo libro de Ismael, no lo sé. Ya iré Ya avisándote, verás, ya verás. pero Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, si os gustan nuestras historias habladas, darle a me gusta, compartir y dejar vuestro comentario. Muchas gracias y hasta la próxima historia. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos